La B, las células S por su parte producen secretina frente a estímulos como acidez, grasas y sales biliares. La C, el bicarbonato sale a la luz del conducto biliar por un intercambio con potasio. La CCK o colecitoquinina estimula las células acinares para formar el jugo pancreático primario. La secretina estimula las células ductales para formar el jugo pancreático secundario. Bien, chicos, siempre ustedes cuando pongan verdadero, falso, correcto, no correcto, yo les sugiero que subrayen siempre esta partecita, ¿no? Falso, por ejemplo, subrayenlo 5 o 4 veces porque por apresurado se pueden olvidar, ¿ok? Pues siempre olviden una subrayadita. Ok, comenzamos. Pueden interrumpirme, no hay problema, chicos. Recuerden en cuanto a la fisiología del páncreas, sobre todo, a los jugos pancreáticos. Ustedes deben saber que el jugo pancreático promedio en producción se da de 1 o 1,5 litros. Acuérdense aproximadamente, la metódica es salivas 1, estómagos 2, jugo biliar 1, jugo pancreático aproximadamente 2, luego jugo intestinal 1, algo así, ¿ya? 1, 2, 1, 2, 1, 1, para que tengan una idea aproximadamente. Ya, casi la mayoría siempre son casi saliva, jugo pancreático, jugo ácido clorhídrico, promedios de 1 litro aproximadamente. Entonces el jugo pancreático también es igual, se secreta desde 500 a 1500, entonces 1 litro promedio, ¿ok? Este jugo pancreático tiene una osmolaridad similar al plasma, con diferencia en cuanto a la saliva, por ejemplo. La saliva sí es una solución hipotónica, ¿ya? Eso lo vamos a hablar de repente más adelante. Pero hay que recordar las características del jugo pancreático. Un jugo pancreático tiene un pH alto, ya un pH que va desde 7.8 hasta 9 puede llegar. ¿Y por qué? Porque el gran componente principal en el jugo pancreático es el bicarbonato. El gran componente principal en el jugo pancreático es el bicarbonato. ¿Y por qué el bicarbonato, chicos? Por lógica, pues. Porque si del estómago está llegando ya el quimo para kilo, va a llegar con grandes cantidades de hidrogeniones, o sea, ácido. Y como necesitamos tapar ese ácido, hacerle un tampón, ¿no? Necesitamos gran cantidad de bicarbonato para hacer el tampón a ese ácido que está llegando del jugo gástrico al intestino. ¿Okay? Entonces, por eso, uno de los principales componentes del jugo pancreático es el bicarbonato. Igual que la bilis. En el jugo biliar también hay un gran componente de bicarbonato, por tratar de neutralizar el jugo que llega, el jugo gástrico que llega al intestino. ¿Ok? Un momento. Ok. Entonces, ¿cómo es la fisiología? Este es un capilar, este es una célula acinar. Ahora, hay que recordar ya que el páncreas es una glándula mixta, una glándula endocrina, ustedes saben, con los islotes de Langerhans, y una glándula de exocrinas con las células acinares. Eso ustedes ya saben, ¿no? Los islotes de Langerhans tienen células alfa, beta y gamma. Un momento, chicos, un momento. Ya. A ver, entonces, como les mencionaba, el páncreas tiene dos funciones, ¿no? Glándulas endocrinas con las alfa, beta y gamma. Vamos a hacer un repasito, como le dije que le iba a hacer un repaso, para recordar, es alfa que produce el glucagón, una hormona contrarreguladora a la insulina, la beta que produce la insulina, recuerden que es una hormona peptídica, ¿no? De aminoácidos, ¿ya? Y la gamma que produce la somatostatina, ¿no es cierto? Listo. Ahora, en las células acinares hay que recordar que dentro de las células acinares hay conductillos, ya hay conductillos y hay células ductales, como ven acá. Este es el lumen de los conductos para luego ir por el conducto principal, el Wilson o el accesorio Santorini, ¿no? En las ampollas de Batre con el esfínter de Oddi. Entonces, este lumen, para llegar a este lumen, primero hay conductos pequeños llamados conductillos. Y miren esta célula acinar, que tiene alrededor a la salida de esta célula acinar hay
unos conductos, y aquí en estos conductos se encuentran unas células ductales, de ductos, ¿ya? Ok, ductales o de ductos. Entonces, en la función exocrina del páncreas hay células acinares y hay células ductales. Ya hay células acinares y células ductales. Estas células acinares, en su peculiaridad, son las que producen mayor contenido de enzimas pancreáticas. Todas las enzimas pancreáticas para hacer la digestión. Digestión es el mecanismo que sirve para degradar de componentes grandes como proteínas, carbohidratos como glucosa, no, polímeros a monómeros, ¿no? De polímeros a monómeros, ¿no? A sus bases para poder así absorberse. Entonces, hay que recordar que en el jugo pancreático hay producción tanto de células ductales que van a producir, ya le voy diciendo, las células ductales producen jugo pancreático secundario y el jugo pancreático primario se da por las células acinares. Ya acá están las células acinares y estas células acinares producen, sobre todo, producen mayor contenido de enzimas. Las dos pueden producir las mismas cantidades, las mismas sustancias, pero unas más que otras. Las células acinares producen mayor contenido de enzimas pancreáticas y las células ductales producen mayor contenido de bicarbonato. Entonces tenemos una célula ductal acá, tenemos el capilar acá, el intersticio, la célula y la luz, el ducto o la luz del conducto pancreático. Ok, esa célula ductal, pancreática, puede ingresar acá CO2, ¿no? CO2, dióxido de carbono. Ustedes saben que con la anhidrasa carbónica y el agua se juntan y forman bicarbonato. A la vez generan un producto llamado hidrogenión, y ustedes saben que los hidrogeniones a grandes cantidades es sinónimo de acidez. Entonces, este bicarbonato producido acá, ya sea por la absorción o el pase del CO2 hacia la célula, se forma, y por la anhidrasa carbónica, se forma gran cantidad de bicarbonato dentro de la célula, va a ser, lo vamos a expulsar a la luz del conducto pancreático. ¿Por qué medio? Por un canal intercambiador iónico de clorobicarbonato. ¿Ok? Entonces aquí está una de las alternativas, mencionaba. ¿Cuál es el intercambiador? Clorobicarbonato. Entra un cloro, sale un bicarbonato, y como es carga negativa, porque recuerden que el bicarbonato es un anión, para no quedar esta célula con cargas alteradas, para mantener su neutralidad, tiene que a la vez entrar un cloro, ¿ok? Entonces esto sucede así. Sale un bicarbonato y entra un cloro. ¿Ok? Listo. Hasta aquí estamos bien. Entonces ya por este motivo puede haber grandes cantidades de bicarbonato en la luz de los conductos ductales de las células acinares. Por otro lado, aquí no se ve en la imagen, pero por otro lado el bicarbonato también suele entrar bicarbonato por un canal intercambiador de bicarbonato con sodio iónico. Entra bicarbonato ya negativamente, entra carbonato a la vez que entra todo el sodio, ¿ya? Y por ahí también ya aumenta más concentración de bicarbonato y por ende hay más salida de bicarbonato. Por otro lado, este hidrogenión que se produjo por el metabolismo del CO2 tiene que salir, tiene que eliminarse, ¿ok? Se elimina el intersticio para luego pasar al capilar, pero para no cambiar también igual la carga eléctrica de la célula, sale un positivo y tiene que entrar otro positivo, ¿ok? Acá está, sale un hidrogenión y entra un sodio. Ahora, este sodio, ustedes saben que en el intracelular es de menor cantidad, es más en el extracelular. Para mantener esos equilibrios, tiene que acá funcione la bomba sodio-potasio-TPase. Acá la bomba sodio-potasio-TPase es importantísimo para mantener estos equilibrios. Entonces, la hace que se gaste energía para tratar de seguir sacando el sodio de la célula y así poder más adelante después volver a entrar otra vez otro sodio y eliminar un hidrógeno. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, también hay canales libres de potasio que se van eliminando para que el potasio que hace que la bomba de sodio-potasio ingrese también se elimine. ¿Ok? Listo. Ahora, doctor, y si este bicarbonato que sale a la luz, y usted me está mencionando que va a entrar un cloro, dentro de la célula va a haber gran cantidad de cloro, ¿verdad? Sí, así, efectivamente. Pero para eso, acá es el principal mecanismo que utilizan las células estimuladoras del jugo pancreático, las hormonas que producen secreción del jugo pancreático, que estimulan la formación de este canal de cloro. Este canal de cloro es estimulado sobre todo por la hormona intestinal llamada secretina. Miren acá, es una pregunta, ¿eh? Miren, acá es una pregunta. ¿Quién te produce la formación de canales de cloro? Es la secretina, ¿ok? Acá es la secretina. Entonces hace que el cloro se elimine otra vez y otra vez pueda ser intercambiado con un bicarbonato para que pueda salir. Por otro lado, entre célula y célula, el intersticio, en la parte lateral de la célula, va a segregarse también agua y sodio. ¿Y por qué, doctor, sodio? ¿Por qué el sodio va a pasar del intersticio a la luz? Porque ustedes tienen acá un bicarbonato con carga negativa, ¿verdad?
tiene un bicarbonato con carga negativa. Como es carga negativa, atrae positivo, que es el sodio. Y ustedes saben que el sodio es un osmolito activo. Y como es sodio, va a jalar agua. Entonces, por este motivo, tu líquido, tu jugo pancreático, va a ser un jugo pancreático con una osmolaridad similar al del plasma. Con una osmolaridad similar al plasma, porque el sodio prácticamente pasa directamente a la luz. ¿Ok? Y va a ser las mismas concentraciones que el plasma. Entonces, por eso tiene una osmolaridad similar al plasma. Pero sí con gran cantidad de bicarbonato. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí la pregunta nos dicen sobre la secreción pancreática fisiológica del páncreas es falso. ¿Okay? Las células sí son células también que se encuentran en el, sobre todo, duodeno, yeyuno, ilion. Se pueden encontrar en los tres, pero con mayor frecuencia en el duodeno. Y en el duodeno estas células I, o sea, en todas las células de los enterocitos, ¿no? Ahí, en todas las células entre enterocito y enterocito, vamos a encontrar una célula I. Esta célula I va a estar estimulada, la va a estimular cuando lleguen del estómago al duodeno, proteínas, carbohidratos, ácidos, sales biliares, ¿ya? Y esta célula I lo que va a hacer es secretar una hormona llamada CCK, la colecitoquinina. ¿Cómo me acuerdo? Porque la una I, toquinina, otra I, dos I más, entonces por eso me acuerdo yo, las células I estimulan la producción de colecistoquinina, estimulada por la llegada de grandes cantidades de polipéptidos o proteínas, carbohidratos, sales biliares, ácido, ya, acá está, proteínas, grasas, ácidos, hidratos, carbohidratos, y produce las dobles isofeninas. Hasta aquí, ok, estamos bien, esto es verdadero. Las células S también igual se encuentran en los enterocitos, entre enterocito y enterocito hay una célula S, y esta célula S está estimulada ya no por proteínas y grasas. ¿Por qué no por proteínas y grasas? Porque estas proteínas y grasas son estimuladas por la CGK, y esta CGK su función también es estimular a las células acinares, para la producción de enzimas. Entonces es lógico, ¿no? Si me llegan proteínas y grasas es porque tengo que degradar, tengo que hacer digestión de estas proteínas, de estas grasas. Por eso la CCK automáticamente se libera para que llegue a las células acinares mencionadas acá anteriormente y produzcan las enzimas pancreáticas ya conocidas por ustedes. ¿Ok? En cambio, las células S de secretinas, las células S producen secretina y esta secretina va a ser estimulada, esta producción, por acidez, sobre todo por la acidez que llega del estómago al duodeno, por hidrogeniones directamente. ¿Quiénes se forman la acidez? Como les mencionaba siempre en las prácticas, los hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones es sinónimo de ácido. Entonces, los hidrogeniones, llegados acá, estimulan la secreción de secretina por las células S y estas van a generar estímulos, ya como les dije, acidez, grasas biliares, sobre todo acidez y hidrogeniones, y estas células S, ya les mencioné, van a actuar sobre todo en las células ductales para formación de jugo pancreático. El jugo pancreático formado primero acá en las células acinares es el jugo pancreático primario. Y el jugo pancreático formado agregado al bicarbonato se vuelve el jugo pancreático secundario, sobre todo por las células ductales. En estas células ductales es donde trabaja la hormona secretina para producir gran cantidad de ¿qué? Bicarbonato, para contrarrestar esta acidez. ¿Ok? 3. ¿El bicarbonato sale a luz del conducto biliar por un intercambio con potasio? No, ya les mencioné que el problema aquí es el cloro, ¿no? Aquí es el cloro. El bicarbonato sale y el cloro entra. El carbonato sale y el cloro entra. Pero este cloro, para que no se acumule en grandes cantidades dentro de la célula, se forma un canal liberador, ¿no? De cloro. Un canal liberador de cloro. Este canal liberador de cloro, ¿quién lo forma? Esto lo estimula la secretina. Esa es su función principal, estimular la formación del canal de cloro. ¿Ok? Por eso se produce gran cantidad de bicarbonato. ¿Ok? La CCK estimula las células acinares para formar el jugo pancreático primario, y eso es lo que les acabo de mencionar hace un momento. La CCK estimula las células acinares para formar el jugo pancreático primario. Este jugo pancreático primario, ¿en qué consiste? Con mayor concentración de enzimas pancreáticas. Ya, el jugo pancreático primario es mayor concentración de enzimas pancreáticas. Luego, la secretina estimula a las células ductales, ajá, sí, es verdad, para formar el jugo pancreático secundario, claro que sí. Y este jugo pancreático secundario, ¿cuál es su predominio? Mayor contenido de bicarbonato. Mayor contenido de bicarbonato. ¿Ok? Así es. Listo. 2. Sobre el jugo pancreático y la fase de secreción pancreática. La fase cefálica tiene como estímulo, recordar, chicos, para que no se mareen, que hay una fase cefálica y una fase pancreática. O sea, una fase cefálica, perdón, estoy hablando. La fase de secreción del jugo pancreático también es similar a la fase de secreción del ácido gástrico, del jugo gástrico. ¿Ok? Ya. Recuerden eso, chicos. O sea, el jugo para la producción de jugo gástrico hay una fase cefálica, hay una fase gástrica,
y una fase intestinal. Igualito ocurre en el jugo pancreático. Hay fases también, una cefálica, una gástrica y una intestinal. Pero las concentraciones de producción no son iguales, son diferentes. ¿Okay? Aquí vamos a ver. La fase cefálica tiene como estímulo a la masticación, estímulos visuales, olfativos y de gusto. ¿Me creen? La fase cefálica y gástrica forma parte del 70%, ajá, muy bien, 70% de la totalidad de las fases de secreción pancreática. Se secreta de 1 a 1.5 litros de jugo pancreático al día. El jugo pancreático es predominantemente hipertónico. La amilasa y la lipasa no tienen un activador previo. ¿Cuáles dicen, chicos, por ahí? ¿La D dijeron? ¿La B? ¿Cuál creen? Ya. A ver, aquí nomás, ya a simple vista al inicio comencé diciendo, el jugo pancreático se libera aproximadamente 1 litro, ¿no? 1 o 1.5 jugo pancreático al día. Así es. Entonces, esta es la tercera, vendría a ser la C. Luego, acá el jugo pancreático es predominantemente hipertónico. No, hace un momento también les mencioné que el jugo pancreático tiene similar osmolaridad que el plasma, ¿no? Es isotónico, ¿ok? Es isotónico. En cambio, la saliva, ustedes te puedes dar cuenta que la saliva es hipotónica, ya tiene gran contenido de agua. En cambio, la saliva es hipotónica, el jugo pancreático es isotónico. Y recuerden, chicos, que en la secreción pancreática hay enzimas no activadas y enzimas ya activadas, que no requieren activación, que ya automáticamente salen directamente del jugo pancreático y empiezan a hacer su lisis, como la amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa no tienen un activador previo, ellas automáticamente ya salen activas, directamente activas, no requieren un activador previo para trabajar, ¿ok? Entonces, la amilasa y lipasa no tienen activador previo, sí, es correcto, verdadero. ¿Cuál sería la C o la A? ¿Jugo pancreático predominante hipertónico? No, es isotónico. Entonces, me quedaría, ya, estamos bien, con la A o la C. ¿Se secreta? Sí, se secreta, verdadero, me quedaría con la A. Y luego, ¿las fases cefálica y gástrica forman el 70% de la totalidad de las fases de secreción pancreática? No, ahorita lo mencionamos por qué no. Y como la fase cefálica, igual que la gástrica, acá sí hay una similitud, que todo estímulo, ya sea masticación, o sea, al masticar, tú estás generando estímulo. Al ver, cuando tú estás viendo un pollito a la brasa, cuando tú ves tu ceviche, qué sé yo, el alimento que a ti te guste, empiezas a secretar saliva, empiezas a secretar jugo gástrico y a la vez también empiezas a secretar jugo pancreático, ¿ya? El ver, el oler, el degustar, ya se está produciendo jugo gástrico y jugo pancreático, ¿ok? Sobre todo, jugo gástrico me refiero a ácido clorhídrico, principalmente, ¿no? Principalmente, ¿ok? Listo. El masticar también, ¿ya? Recuerden, chicos, que el masticar también genera secreción, ¿ya? Entonces, aquí, comenzamos. Composición del jugo pancreático, como les dije, la secreción es de 1 a 1500 por día. La composición, los electrolitos, es isotónico, les mencionaba, como el plasma, sobre todo, ¿por qué? Porque el sodio pasa directamente del intersticio a la luz porque tiene una carga positiva y como el bicarbonato es negativo y hay gran cantidad, lo jala el sodio. Y el sodio jala agua, ustedes saben eso. ¿Ok? Y proteínas, el 99% son enzimas hidrolíticas, pues no de degradación para hacer la digestión, recuerden, de polímeros a monómeros. ¿Ok? Listo. ¿Qué enzimas se producen? Entonces hay que saber que las células acinares estimuladas por la CCK, la colicistoquinina, secretada por la célula I, producen enzimas no activas, como la tripsina, la quimitripsina, la elastasa, acá dice, parece que fuera bastasa, es elastasa, la carboxipeptidasa y la fosfolipasa. Estas, por ejemplo, todas estas no requieren activador. ¿Ya? Y de todas estas, la más de todas es la tripsina. Esta es la más de todas. ¿Ok? ¿Por qué la más de todas? Porque esta de aquí, una vez activada, va a activar a las demás. ¿Ya? Esta es una vez activada y se va a activar a sí misma también. Así es. Ya, entonces, se secretan. La tripsina se secreta primero como enzima, como tripsinógeno. En las células acinares lo secreta como tripsinógeno hasta que llegue a la luz intestinal. Porque imagínense, si esto se activara solamente en el ducto nada más o en el conducto de Wilson, empezaría a alisar, a destruir todo el páncreas, ¿verdad? Entonces no queremos que pase eso, no queremos que ocurra eso. Entonces como no ocurre, no pasa eso, hay péptidos inhibidores de la tripsina, péptidos inhibidores de la tripsina que están rodeando al tripsinógeno para que no se active en ningún momento. Recuerden que el calcio también puede activar el tripsinógeno. Una vez que llega a la luz intestinal, que sale por el conducto de Wilson, por la ampolla de Barton, el esfínter de Oddi, sale a la luz y llega a los enterocitos. Y en el borde del cepillo de los enterocitos se produce una enzima, ¿no? La
enterocinasa. Esto puede ser preguntable. A esto pueden preguntar. La enterocinasa es la que activa a la tripsina, ¿ok? La enterocinasa es la que activa a la tripsina. Y esta tripsina, a su vez, una vez activada, va a activar a la quimiotrexina. ¿Ya ves? Miren, acá está, salen quimiotrexinógenos. ¿Quién activa? La tripsina. La quimiotrexina. Sale también la proelastasa. ¿Quién activa? La tripsina a elastasa. ¿Ok? Igualmente con la procarboxipeptidasa, ¿quién activa? La tripsina, y la fosfolipasa, ¿quién activa? La tripsina. Fosfolipasa, carboxipeptidasa, elastasa, quimiotrexina y tripsina. Ahora, ¿cuál es su función de cada una? Entonces, solo la única que activa la tripsinógeno es la enterocinasa. ¿Ok? ¿Ya? Remárquenlo, subrayenlo, acuérdense, chicos, la enterocinasa, tripsinógeno a tripsina. ¿Y qué hace la tripsina? Destruye enlaces peptídicos internos. Podemos preguntarle, porque hay unos que destruyen enlaces peptídicos externos y otros internos. La quimiotrexina también igual, enlaces peptídicos internos, o sea, sobre todo proteínas, polipéptidos, destruyen enlaces peptídicos internos, también la elastasa también. La carboxipeptidasa no, acá separa el último aminoácido del extremo carboxilo terminal de un polipéptido. O sea, ya no es péptidos internos, sino externos. La carboxipeptidasa actúa sobre partes externas, acuérdense. La fosfolipasa separa los fosfolípidos de los ácidos grasos. La fosfolipasa separa los fosfolípidos de los ácidos grasos. Y la lipasa separa los ácidos grasos del glicerol. Ajá, ¿ya? Ahora, aquí, y aquí para abajo, la lipasa y la amilasa ya automáticamente se secretan activamente, no requieren ningún activador. Miren, acá no requieren ningún activador. Automáticamente hacen. Y lo que hacen es separar ácidos grasos del glicerol. Y ustedes saben que la amilasa lo que hace es destrucción de carbohidratos, ¿verdad? De carbohidratos. ¿Qué carbohidratos? El almidón en maltosa y cadenas cortas de moléculas de glucosa. Para que después ya las demás enzimas que produce el enterocito, las disacaridasas, se puedan destruir y poder absorberse, ¿no? Igual la colesterolasa va a liberar colesterol de sus enlaces de otras con otras moléculas y así. Ok, también hay que recordar que también hay enzimas como la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Ya recuerden, no son tan frecuentes, o sea, no es tan importante, pero recuerden que también se producen estas enzimas. Listo. Las tres fases, como les mencionaba, cefálica, gástrica, intestinal, es similar a las fases cefálicas de la secreción del jugo pancreático o el ácido clorhídrico, similares, pero los porcentajes y la forma de estimular es diferente. En cuanto a la secreción pancreática de la fase cefálica, la vista, llevada por qué nervio, te pueden preguntar de repente, ¿qué nervio? Pues ya ustedes ya saben qué nervio, el olfativo también. Pero primero y segundo par son los que llevan, pues, ¿no? El primer par olfatorio, el segundo par el óptico, pueden llevar el estímulo hacia el cerebrito y van a estimular por una vía, van a llevar el estímulo. Recuerden que un estímulo o un reflejo siempre es una vía aferente que lleva el estímulo y una vía eferente que responde al estímulo. Y por esta vía lleva el estímulo, por la vista, por el nervio óptico, el olfato por el nervio olfatorio, primer par, segundo par, el gusto, ¿por qué el gusto? Sobre todo por el séptimo par, ¿no? Nervio facial lleva, recuerden que el nervio facial es un nervio mixto, ¿no? Un nervio místico, tiene motor y sensitivo, ¿no? Motor y sensitivo. ¿Ya? Y la masticación también. ¿Por qué la masticación? Por el quinto par. El quinto par, el séptimo par. ¿Por qué el quinto par? Porque también el quinto par, recuerden que tiene, también es el quinto par el trigémino, que es un nervio mixto, porque tiene propiedades motoras, sobre todo para la masticación, recuerden, ¿no? El macetero, el temporal, el tiroideo interno son los principales músculos masticadores, ¿no? Y también por sensaciones, porque recuerden que el trigémino sobre todo tiene una mayor predominio de sensibilidad de todo tu rostro, ¿no? Si tú sientes algo, hay un dolor, te hace un reflejo corneano, te estimula en el rostro, es por el trigémino principalmente. Pero ¿cuánto estimula esto? Y la vía eferente que lleva el estímulo allá directamente al jugo pancreático es el vago. Recuerden al vago. ¿Qué vago? ¿Qué número? 10, ¿no? 10. ¿Y cuál es el neurotransmisor principal del vago? La acetilcolina. Eso tienen que saber ya de ley. Es como, así es, muy bien, acetilcolina. Eso de ley. Del simpático, la nor y la adrenalina, ¿no? Y del parasimpático, el vago, la acetilcolina. Entonces son vías colinérgicas. Cuando tienes que colinérgica, automáticamente tú piensas en vago. ¿Pero cuánto estimula? 25%, nada más. En cambio, la fase gástrica genera, ¿por qué se genera? Por efectos locales, porque llega tu bolo alimenticio al estómago, de la forma en quimo, esto genera distensión de las fibras del estómago, y esta distensión estimula también, hay receptores por una vía aferente, que llega hasta el vago, y el vago responde también igual con la estimulación de acetilcolina sobre las células acinales. ¿Ok? La gastrina también, Recuerden que en las células gastrina tenés otra hormona producida en las células
G, ¿no? Producidas en las células G, sobre todo que predomina ¿dónde? ¿En qué parte del estómago? En el antro, ¿no? En el antro. En el antro predominan estas células G también igual por producción de ácido clorhídrico o por aumento de proteínas también, sobre todo principales proteínas, polipéptidos, ¿no? Dicen polipéptidos, distensión gástrica, genera que se estimule gastrina, y esta por medio local también va a estimular el vago, y también directamente la gastrina también va directamente a las células acinares. Miren que sí, la gastrina también va directamente a las células acinares, llega hasta el páncreas, y en las células acinares estimula la producción de enzimas pancreáticas. ¿Ok? Y la intestinal, que es la más de todas, porque en la intestinal ya les dije que estaban las células I y las células S, sobre todo las células I. Estas células I eran estimuladas por la llegada de polipéptidos, aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono, ¿no? Grasas, ácidos grasos, sales biliares, estimulaban la CFK. Y el hidrógeno y los ácidos estimulaban la secretina, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, eso también estimula más del 50% de la secreción pancreática. Entonces, si te preguntan cuál es de todos el que estimula más, la fase intestinal, ¿ok? La fase intestinal. Listo, acá está la fase cefálica y gástrica. Por ejemplo, el gusto, olor, comida, ya mencionamos los nervios que están involucrados acá, ¿no? Llegan hasta su cerebrito y por el tronco del vago, por el dorsal del vago, estimula directamente, va directamente a las células acinares o va a las células del estómago acá, para que el estómago produzca la gastrina y la gastrina vaya a las células acinar. O va directamente, como les dije, con unas fibras del parasimpático directo también. O sea, el vago directamente también activa la célula acinar. Miren, porque tiene receptores muscarínicos M3. Los receptores muscarínicos M3 directamente el vago activa a la célula acinar. Por otro lado, la gastrina, que es estimulada también por el vago, va directamente a secretar enzimas pancreáticas. ¿Ok? Esa es la fase cefálica. Y la fase gástrica, pues el alimento genera una distensión, ¿no? Las proteínas generan estimulación, esto llega al antro, el antro estimula las células G, producción de gastrina, se producen los péptidos, los aminoácidos, como les mencionaba hace un momento, las principales que estimulan la producción de las células G, producción de gastrina, y esta gastrina también va directamente a las células acinares con el receptor CCK2. El receptor de la colecitoquinina también recibe a la gastrina para producir enzimas pancreáticas. ¿Okay? Por otra ramita, el vago también se va a las células ductales para producción de bicarbonato, ¿no? Acá está la acetilcolina, estoy estimulando acá en el receptor M3 para que estas células ductales, ¿no? Generen más bicarbonato. Acá generan enzimas y acá bicarbonato. Jugo primario, jugo secundario. Y al final, por el Wilson, se transforma en jugo pancreático. Y la fase intestinal, que era más del 50%, 50 hasta 80%, ¿no? Es por la producción, la llegada de proteínas, carbohidratos, grasas, ácido, estimulando a las células. Y acá están las células I, miren las células I, y esas células I que secretaban, la colecitoquinina, que puede estimular directamente el vago y el vago se va a las células acinares, o esta misma CGK, esta colecitoquinina puede viajar y estimular directamente a las células acinares. Directamente también puede estimular. A su vez, también se producen en las células S, la secretina, por los hidrogeniones que les mencionaba, ¿no? El ácido. Para contrarrestar este hidrogenión, este ácido, necesito células S para la formación de secretina, porque yo sé que va a actuar sobre las células ductales para la formación de bicarbonato, ¿no? Gran cantidad de bicarbonato, miren, bicarbonato, gran cantidad de bicarbonato, y esto va a ser un buffer, un tampón, va a contrarrestar la producción de hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, así, directamente, si quieren hacer un resumen, hidrogenión estimula células C, producción, secretina, células ductales, bicarbonato. Y acá, proteínas, sobre todo, proteínas, porque necesito proteínas que tengo que agregar a esas proteínas, células I, colecitoquinina puedo poner los ramas, vago, y directamente la célula acinar, la colecitoquinina directamente a la célula acinar, o vago, y el vago a acetilcolina, célula acinar, y la célula acinar, enzimas pancreáticas, ¿no? Que es lo principal, tripsinógeno, para que luego acá se active en tripsina, ¿no? Listo. Facilito. Acá les pueden preguntar, hay que recordar que las proteínas estimulan pues las células I, eso ya les mencioné, los ácidos grasos también, péptidos pequeños, acá están, los aminoácidos, estimulan las células I. Estas células I tienen su receptor, ¿no? Estimulan, perdón, la colecitoquinina, y esta colecitoquinina va a actuar directamente, ya sea por el vago, acá está, acetilcolina, o ya sea directamente con su receptor, van a hacer que llegue a las células acinares y formen, ¿qué? IP3, ¿no? El IP3 o isotilfosfato 3 produce gran cantidad de calcio. Ustedes saben que el calcio aumenta en una célula o es contracción muscular o es secreción de vesículas, ¿no? Acuérdense que el calcio,
en una célula cuando hay gran cantidad de calcio, o me está generando una contracción muscular, o me está generando liberación de vesículas. En este caso, va a ser una liberación de vesículas. ¿De qué vesículas? De enzimas pancreáticas, ¿ok? Listo. Y por otro lado, las hidrogeniones van a estimular a las células S para la producción de secretina, ¿no? Y esta secretina va a estimular a las células ductales, sobre todo a las células ductales, para formación de AMP. Aquí hay receptores. Hay que recordar, por ejemplo, que en las células proteína GQ, ¿no? Y ustedes hacen esto, viene la fosfolipasa, y todo lo demás, ¿no? El acetilfosfato y todo eso. Y acá, en la célula C, por la secretina, tienen la adenisciclasa, ¿no? La adenisciclasa que a la larga se transforma después ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico es el que va a generar la formación de los conductos liberadores de cloro, ¿no? Los conductos liberadores de cloro. Ya está. Pero miren también que la CCK y el parasimpático también puede activar, estimular también la producción. Como les mencionaba al inicio de todo, pueden ser viceversa, pero sobre todo uno hace más que otro, dependiendo de la célula. ¿Listo? 3. Sobre los efectos del sistema nervioso a nivel del tubo digestivo, es cierto que el sistema nervioso parasimpático se encarga de disminuir la motilidad y secreción. El sistema nervioso parasimpático inerva el tercio superior del esófago hasta el colon transverso por el nervio 11º. El sistema nervioso simpático tiene el ganglio más proximal al órgano efector. El sistema nervioso entérico actúa a través de quimioreceptores y mecanorreceptores. El plexo submucoso de Meissner se encarga de la contracción muscular, mientras que el Auerbach se encarga de la secreción. Ya. A ver. Hay que recordar, chicos, siempre yo les he mencionado a todos los grupos que les he enseñado, que el simpático es el sistema autónomo simpático ese para la alerta, ¿no? Para si hubiera un temblor, un terremoto, ustedes automáticamente se activa el simpático, ¿no? Entonces, por esa lógica, más o menos para que entiendan nada más rápido, por esa lógica que yo les mencionaba, la midriasis, la broncodilatación, la taquicardia, la vasoconstricción, para salir preparados corriendo si es que hubo el terremoto. Claro que no van a ser así, yo sé que no van a salir corriendo, pero sino que es una forma autónoma de responder nuestro cuerpo, ¿no? Si hay una agresión, una pelea, alguien te busca una pelea, tu simpático se activa automáticamente, ¿no? Algo así. Todo estrés, tu simpático se activa, ¿no? Entonces, imagínate, ya un terremoto, mi simpático se activa, hay midriasis, hay vasoconstricción para que llegue mayor sangre a todos mis tejidos, a mis músculos, hay una broncodilatación para que pueda respirar mejor, llegar el aire, oxigenar mejor mis hematíes y poder así llevarle mejor sangre oxigenada a mis tejidos, ¿no? Hay una taquicardia, un inotropismo y un cronotropismo positivo, ¿no? Ese es el simpático, ¿ok? Digo yo, ¿tú quieres que funcione en ese momento del terremoto tu intestino? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir que el sistema digestivo funcione en ese momento? Para nada, ¿no? Entonces el simpático lo que hace es, más bien, no quiero que trabajes porque quiero que esa sangre la redistribuyas a los órganos ahorita de importancia para poder salir corriendo. Entonces, eso es lo que hace. El simpático, en general, inhibe la función digestiva. El simpático, en general, inhibe la función digestiva. Y quien estimula la función digestiva, todo lo que vemos, la secreción de hormonas, de jugos, todo, ¿quién está involucrado ahí? ¿Quién es el más? El parasimpático. Y de los parasimpáticos, ¿quién es el más? El vago. El vago es el más, el que chambea ahí, el que trabaja en todo tu sistema digestivo, predominantemente. No completamente, no completamente, pero sí. Entonces, por esa lógica, yo sé que ya para el simpático es que el que me activa la motilidad, el que me activa la secreción, el que me activa la secreción de algunas glándulas y todo lo demás. ¿Ok? La defecación, parasimpático también está metido ahí, ¿no? La deglución, parasimpático está metido ahí. La motilidad, la propulsión, parasimpático. ¿Ok? Listo. Entonces, con esta premisa, ya les digo que mi sistema nervioso parasimpático se encarga de disminuir la motilidad y la secreción. No. ¿Quién se encarga? Simpático. Muy bien. El sistema nervioso parasimpático inerva el tercio superior del esófago hasta el colon transverso por el nervio onceavo. El parasimpático, el vago, ¿qué nervio es? ¿Qué número? 10. Entonces aquí la pregunta está súper regalada. O sea, esta no es, mejor dicho, esta alternativa ni loco, ¿no? Sí, el nervio parasimpático inerva el tercio superior del esófago hasta el colon transverso. Sí, hasta ahí llega el vago. Hasta el colon transverso, hasta ahí. Luego del colon transverso hasta el sigmoides, también es parasimpático, pero ya no el vago. Ya no el vago. Son fibras del sacro, ¿no? Son fibras del sacro, ¿ok? Pero sí, hasta ahí, ¿ok? Entonces aquí no va.
¿Okay? El sistema nervioso simpático tiene el ganglio más proximal al órgano efector. Allá, me dicen lo cierto, ¿no? El sistema nervioso simpático tiene el ganglio más proximal al órgano efector. No. Ustedes saben, yo les mencioné, no sé qué grupo, les hablé del síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Que si ustedes saben que el simpático baja por la médula y al momento de salir del tronco, de la médula, del canal medular, luego genera un ganglio, ¿verdad? Un ganglio simpático. Hay ganglios simpáticos cervicales, ¿no? Y así también como hay ganglios simpáticos cervicales, también hay ganglios dentro de la cavidad abdominal simpáticos, que no están cerca al órgano, sino más bien están más cerca al tronco, al canal medular, ¿ok? Está el ganglio de plexo mesentérico, superior, inferior, que son ganglios simpáticos. Entonces, aquí el sistema nervioso simpático tiene ganglios, sí tiene ganglios, pero más próximos al órgano efector, no, están más próximos a tu médula, ¿no? El sistema nervioso entérico actúa a través de quimiorreceptores y mecanorreceptores. Recuerden que para todo esto de la digestión está el parasimpático, está para que lo activa, el simpático que lo inhibe, toda la digestión en sí, ¿no? Todo el mecanismo del sistema digestivo, ¿no? Y también está un sistema nervioso entérico, interno, un sistema nervioso entérico interno, que está estimulado sobre todo por quimiorreceptores y mecanorreceptores. Ya, esta es la correcta. Ahorita lo revisamos. Y recuerden ustedes que hay un plexo mucoso de Meissner y un plexo de Auerbach. Plexo submucoso, la S de submucoso es que su función principal es este plexo submucoso, como está abajo de la mucosa. Entonces, ¿qué hace? Secretar, secreta, hasta la función principal es secreción. En cambio, el Auerbach que se encuentra, no se encuentra entre el cile, ¿se acuerdan del cile? Circular interna y longitudinal externa, ¿no? De todos los el tubo digestivo, solo en el estómago cambia, ¿no? ¿Se acuerdan que en el estómago hay oblicuas, ¿no? Entonces, este cile, circular interna y longitudinal, entre la circular interna y la longitudinal externa, se encuentra el plexo de Auerbach. Y como se encuentra entre músculo y músculo liso, ¿qué estimula? Contracción muscular. Entonces, plexo mesentérico de Auerbach, mesentérico, o plexo de Auerbach, estimula contracción muscular. El plexo submucoso de Meissner, de ese submucoso, estimula secreción, ¿ok? Por aquí un datito, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, en la enfermedad de Hirschsprung, como quieran decir, una enfermedad congénita, es un problema que sobre todo en el colon, descendente, sigmoides, hay ausencia idiopática del plexo de Auerbach. No hay plexo de Auerbach. Y si no hay plexo de Auerbach, no hay motilidad. Y si no hay motilidad, empiezan los pacientes a cruzar los bebitos, no empiezan a poder tener un tránsito intestinal adecuado y ese colon se va dilatando. ¿Ok? Hirschsprung, ¿no? Hirschsprung. Ahí lo revisan. Entonces vamos a responder el de mencionar simpático, como en el vago principalmente, y los otros de los nervios esplénicos pélvicos, ¿no? Sobre todo la región sacra, acá está médula espinal sacra, en la médula espinal sacra salen los nervios esplénicos pélvicos, que estimulan también al sistema nervioso entérico. Ya sea, empezó mi entérico con el Auerbach, lo van a estimular los vagos, y el plexo submucoso, pero es una secreción de hormonas, ¿no? Hormonas, ¿ok? Y la división simpática también tiene sus ganglios simpáticos, pero recuerden que los ganglios simpáticos no están cerca al órgano, sino más bien están más cerca al canal, a la médula espinal. Hay ganglios simpáticos, ¿ya? Estos ganglios simpáticos luego llegan sus fibras para hacer la inhibición sobre todo. Acá está plexo mientérico de Auerbach, plexo submucoso de Meissner. Recuerden que acá está el cile circular interna, longitudinal externa, de cada parte submucosa. ¿Y qué hacen los plexo mientérico? Músculo liso, longitudinal circular interno, y qué hace motor, función motora. Y la submucosa, ¿qué hace? Función exocrina, ¿no? O endocrina, producción de hormonas. ¿Listo? 4. Los reflejos gastrocólico, enterogástrico y colineal son reflejos, un poquito complicada esta parte de acá,
Doctor, no se le escucha. No está en la cámara de función. Chicos, digan algo, ¿sí o no? Escuchan o no se escucho yo. Ahora sí, doctor. Doctor, sí se escucha. Gracias, gracias. Sé que están escuchando mi clase y no están viendo una novela. Sí. Ya, continúo entonces. ¿Dónde estaba acá? Compartir. Pantalla, ventana, ventana. Ah, ya lo sincronicé. Ya, ahora sí. Listo. Ventana. Acá. Ya. Entonces les mencionaba, chicos, y para hacer una introducción hace un momento, tienen que recordar que hay el sistema digestivo se estimula por el simpático, parasimpático y los reflejos entéricos, ¿no? ¿Ya? Y el simpático es el que tiene estos estímulos, gastrocólico, enterogástrico y coluliar. ¿Sí? Como les mencioné, casi la mayoría son, el simpático inhibe, entonces eso es lo que hace, inhibir, salvo el gastrocólico, ahorita lo comento. Y el parasimpático, ¿qué reflejos tiene? El parasimpático tiene reflejos de, por ejemplo, el de defecación. El de deglución está involucrado ahí el parasimpático. La defecación, el de deglución está involucrado el parasimpático. Entonces vamos a ver, dicen, los reflejos gastrocólico, enterogástrico y coluliar son reflejos integrados por completo en la pared intestinal. No, pues es que un reflejo tiene que haber una vía aferente y luego una vía eferente, ¿verdad? Tiene que salir, llevar o ya sea al tronco, ya sea a la médula o ya sea al cerebro inclusive. Los reflejos que van desde el intestino al ganglio simpático prevertebral y vuelven, son reflejos que van desde el intestino al ganglio, son reflejos que van desde el intestino a la médula o tronco y vuelven, son reflejos que van desde el intestino a la corteza cerebral y vuelven, o son reflejos controlados por hormonas. Bueno, acá las hormonas no tienen nada que ver, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que ver? Vamos a recordar. Los reflejos gastrointestinales son el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ya, de estos tres, por ejemplo, hay unos que van a la corteza, otros que van, por ejemplo, en la defecación, te llega a la corteza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ganas de hacer ya, para defecar, te llega un estímulo. Tú puedes inclusive inhibir el reflejo de la defecación, porque llega a tu corteza. ¿Ok? Por ejemplo, en la deglución también hay cierta parte, hay un reflejo de deglución, que también tú puedes inhibir en una parte, ¿no? Al inicio de la deglución, porque también llega a la corteza. Eso que le dije que estaba involucrado, el parasimpático. En cambio, el simpático, no. En el simpático lo que va es que llega directamente de la vía del estómago, ya sea intestino o colon, sale una vía
aferente a la médula, al ganglio simpático, y de ahí llega a la médula, y en la médula hay una respuesta. Esta respuesta va directamente hacia el otro órgano responsable. ¿Okay? No llega al tronco, no llega a la corteza. Entonces, los reflejos simpáticos, como mencionamos hace un momento, como el gastrocólico, enterogástrico y colineal, van directamente desde la vía al ganglio cervical, luego a la médula, y la médula responde otra vez. ¿Okay? El reflejo gastrocólico procedente del estómago induce la evacuación del colon. Esto es fácil, ¿cómo me acuerdo, por ejemplo? Te pueden poner ahí por un caso clínico y te dicen qué reflejo está involucrado ahí. Por ejemplo, cuando tú comes alimentos, ya a la hora, a las 2 horas de comer alimentos, por ahí te da estímulo, necesidad de ir al baño. No es que tus alimentos ya acaban de digerirse automáticamente y estás evacuándolos, no es así, no es así. Lo que pasa es que en el colon ya habían alimentos degradados, ya habían heces en el colon. Lo que está haciendo es que está diciendo, mire, está llegando nuevos alimentos, están llegando nuevos alimentos al estómago, así que colon tienes que estar limpio porque tienes que recibir nuevos alimentos o ¿no? nuevos residuos, algo así. Por eso es que el colon automáticamente se estimula para evacuar, ¿ya? No todos, ojo, no todos los seres humanos tienen esto, algunos reflejos son más que otros en algunas personas, por eso, entonces, cuando tú te alimentas, comes, estimulas el estómago automáticamente envía un estímulo hacia el simpático lo responde al colon diciendo evacúa que ha llegado nuevo alimento, ¿ok? Te da ganas de ir al baño. Ese es el reflejo gastrocólico. Luego hay un reflejo enterogástrico. El enterogástrico es lo mismo. De repente hay en el intestino todavía el kilo formado, se está todavía en propulsión, en movimientos de mezcla, segmentación, ¿no? Esos movimientos de repente está ocurriendo ahorita, y lo que quiere es darle tiempo. Entonces, ¿qué te dice? El intestino le dice, al intestino le dice el estómago, espérate un ratito, no me mandes todavía porque tengo alimentos en el intestino, así que inhibe al estómago, ¿ya? Inhibe la motilidad y secreción gástrica, porque el colon y el intestino delgado dicen que todavía hay alimentos, todavía hay residuos, así que no me estés mandando nuevos alimentos, nuevos desechos, ¿ok? Y el reflejo colo-ilial, del colon al intestino, sobre todo al hilo terminal, dicen que espérate un momento, déjame que te evacúe, ¿ya? No me mandes, no inhibe, reparen, inhibe, ¿ya? Inhibe. Los dos últimos son inhibe el vaciamiento del hilo en el colon, porque el colon todavía dice, dame tiempo, voy a eliminar lo que tengo y luego ya recibo lo que me vas a dar, ¿ok? Así es. Entonces recuerden eso, y recuerden que son por ganglios los que van desde el intestino a ganglios simpáticos, prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. Esos son los sistemas nerviosos simpáticos, ¿ok? Recuerden, porque hay otros como el parasimpático que va hasta la corteza, ya les expliqué cuáles, ¿ok? Entonces, reflejos que van del intestino al ganglio simpático prevertebral y vuelven. Es un músculo elevador de la masticación. Recuerden, los músculos principales de la masticación, el más de todos, es el Macetero. Así es, el macetero. Ese es el más de todos. Luego sigue su hermano menor, que es el temporal. Y luego sigue el pterigoideo interno, ¿ya? Recuerden que los dos, yo me acuerdo así, macetero y temporal son externos porque están de afuera, para afuera. Pero de todas maneras tiene que haber uno por dentro también que jala el mono mandíbula, que ayuda a masticar. ¿Cuál es? El pterigoideo interno. El pterigoideo interno, más el macetero, más el temporal, son músculos de la masticación, sobre todo de la elevación de la mandíbula. Porque hay músculos que bajan tu mandíbula, como pues si el pterigoideo interno eleva, el pterigoideo externo baja, por ejemplo. El digástrico, ¿no? El digástrico también baja, El milogenoideo también baja. Estos de acá, estos tres, hacen que tu mandíbula caiga hacia abajo, ¿ok? Listo, acá está. Temporal, macetero. Recuerden que te preguntan quién está inervando el músculo macetero, el temporal. ¿Quién se inerva sobre todo el macetero? El trigémino, quinto par. Recuerden que el quinto par es mixto. Sensitivo, es el que predomina más, sensitivo con sus 3 ramas, acuérdense, ¿no? Oftálmica, axilar y mandibular, ¿ya? Y la otra función, aparte del sensitivo, es motora. ¿Y cuál es motora? Sobre todo sobre estos músculos de la masticación, sobre todo la parte de masticación, ¿ya? Y doctor, ¿y los otros músculos
el auricular, los labios, el nasogeniano, todos esos músculos, doctor, ¿quién los hace? Ese es el facial. El facial tiene toda tu gesticulación. Gracias al facial puedes gesticular y hacer diferentes gestos, qué sé yo, etcétera, ¿ok? Sobre la saliva es falso. La composición de la saliva es 99% agua y 1% otras sustancias como proteínas, electrolitos y sustancias químicas. La glándula parótida es la responsable del 20% del total de la saliva. Se secreta aproximadamente de 500 a 1500 de saliva al día. La saliva tiene un pH netamente ácido para que pueda degradar y masticar la mayoría de alimentos, y la producción de saliva está mediada por la bomba sodio-potasio y por otra canal de cloro, potasio e hidrógeno. Bien, ya les mencioné hace un momento que la saliva tiene una peculiaridad que es netamente hipotónica. Y si es hipotónica, entonces el agua va a estar en un 99%. ¿Ok? En un 99%. Y el otro por ciento son las sustancias como proteínas, electrolitos y sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas puede haber? ¿Qué proteínas puede haber acá? ¿Qué enzimas hay acá en la saliva? Las del páncreas, ¿no? La amilasa y la lipasa. Ajá. También. Y acá está la amilasa y la lipasa. ¿Ok? La amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa. Recuerden que ya durante en la boca, en la masticación, ya podemos hacer un poquito de digestión. Recuerden que la digestión es de polímeros a monómeros, o sea, ir degradando. ¿Por qué? Gracias a quién? A la amilasa. La amilasa empieza a cortar sobre todo carbohidratos, ¿no? La amilasa destruye carbohidratos. La lipasa también, pero con mayor frecuencia, mayor cantidad, es la amilasa más que la lipasa. Entonces, la amilasa salival va destruyendo carbohidratos, ya. Entonces ahí, ya en la boca, iniciamos digestión, ¿ok? En la boca podemos iniciar digestión. Asociado a la masticación, porque la masticación también va a destruir, ¿no? Las proteínas. Con la masticación, con una buena masticación vas a empezar a hacer cortes, a destruir, ¿no? A separar, a segmentar. La masticación también hace digestión. El esófago sí no hace digestión, para nada. ¿El estómago hace digestión? Sí, también ya el estómago, porque se libera el pepsinógeno, ¿se acuerdan? Es activado con el ácido clorhídrico de pepsina, y la pepsina libera, hace, sobre todo los polipéptidos, ¿no? Los aminoácidos. Entonces ya en el estómago también hay digestión. Recuerden, chicos, al esófago no pasa nada, solamente es un tubo, nada más. La glándula parótida, ¿cuál es su conducto secretor de la glándula parótida? Esa es clásica pregunta. Y la más grande, la que te da la parotiditis, el conducto de... acá está, no está, no. De la submaxilar, cuarto, ¿no? Y la sublingual, de la sublingual creo que es ribino, si no me equivoco. Si la memoria no me falla. Esteno, cuarto y ribino, si no me equivoco. Ya. Entonces, miren, esta es la glándula parótida. Miren, es la más grande de todas, pero esto no implica que produzca mayor cantidad de saliva, ¿ya? Solo produce un 20%, nada más de saliva. No implica que porque es más grande produce gran cantidad. Lo que pasa es que es más grande porque esta de acá, esta glándula parótida, recuerden que la saliva tiene varios componentes. Unos son serosos, otros mucina, ¿no? Acuoso. Entonces, la que produce mayor serosa, capacidad de producción de serosa, es la glándula parótida. Pues es la glándula parótida. Ya, entonces por ese lado, no es la responsable de la producción completa de toda la saliva. ¿Ok? Listo. ¿Qué más hay acá? Ya les mencionaba también, chicos, si bien es cierto que al inicio, en la formación de la saliva, también es igual que las células accionarias, ¿se acuerdan? Sale el sodio, sale el potasio, acá está saliendo el sodio, mira, del intersticio al lumen, sale el sodio, sale el potasio, sale el bicarbonato, también sale el cloro con los canales iones con los transportadores, ¿no? de bicarbonato y cloro. Pero, ¿qué ocurre? Igualito, casi el mismo mecanismo, ¿se acuerdan? El mismo mecanismo ocurría en las células acinares, ya por la grasa carbónica se pasa CO2 y se forma ácido carbónico, luego bicarbonato y hidrógeno se elimina de nuevo. Pero después, cuando llega por los conductos, sobre todo por los conductos, estos se reabsorben, gran cantidad de solutos se reabsorben y queda más agua. Por eso la concentración de la saliva es una solución hipotónica, ¿ya? La saliva primaria es concentración igual que el plasma, pero la saliva secundaria no. Si le preguntan por la saliva secundaria, ya no. Ya está. Agua 99% y solutos 1%. ¿Ya? Proteínas como la amilasa, por ejemplo, les mencioné, componentes orgánicos, inorgánicos, bicarbonato, cloro, sodio,
ya, estatinas, proteínas ricas en prolinas, globulina A, mucinas también. Lipasa, como es que también está, pero muy poco cantidad, no es principal. Recuerden, eso sí, recuerden siempre, la inmunoglobulina A siempre está en los jugos, en las secreciones, ya sea aparato respiratorio, ahí donde produce la secreción, el moco respiratorio, el moco de los bronquios, ahí también está la hemoglobina A, ¿ok? Todo digestivo, ahí también está la hemoglobina A, recuerden. Entonces la salida tiene un pH netamente, no es unidad del pH. El pH netamente ácido para que pueda masticar una mayoría de alimentos. Imagínense, pues no, la saliva no tiene un pH netamente ácido, puede variar su pH de ácido a álcalo. ¿Por qué? Porque lo que quiere la saliva es tolerar ya sean productos que te lleguen o ácidos o productos que te lleguen álcalis. Entonces, la saliva tiene que ser un pH no tan neutro exactamente, no tan neutro, pero no ácido netamente, no se puede ir a un lado, ¿ok? De esa lógica pueden sacar. Pero sí está mediada por la bomba sodio-potasio, por otros canales de cloro, potasio, hidrogeniones, eso sí hemos visto hace un momento. Ya les dije al inicio, ¿no? Acuérdense, 1, 2, 1, 2, 1, ¿no? Ya, de 500 a 1500, es hipotónica, la glándula parótica se responsable del 20% nada más, ¿ya? Sobre el control nervioso de las glándulas salivales, es cierto que el sistema simpático produce una secreción serosa de la saliva, son estímulos para la secreción, el miedo, el olor, estímulos visuales y pensamiento. El sistema parasimpático produce una secreción mucosa de la saliva. A nivel parasimpático interviene el receptor beta 1 que activa la adenosiclasa para la secreción. Y a nivel simpático actúa el receptor M1 que favorece la secreción salival. Y ya, y listo. Por ejemplo, aquí ya por lógica algunas cosas podemos ir sacando. Ya, vamos a ver. Entonces la inhibición de la glándula parótica puede ser, ya sean por fibras parasimpáticas o simpáticas. Hay secreciones glandulares en las dos. Recuerden, chicos, por ejemplo, por lógica. ¿Por qué les hice este momento por lógica? Porque ustedes cuando tienen miedo, por ejemplo, cuando hay miedo, empiezan a hacerse alorrea. Están con miedo, empiezan a hacerse alorrea. Cuando ven un estímulo, les mencioné, un estímulo visual o un estímulo, un olor, empiezan a hacerse alorrea, empiezan a salivar. O si ustedes automáticamente empiezan a pensar asociado a eso, están con su glucosa baja, empiezan a producir saliva, ¿ya? Empiezan a producir saliva. Todos los estímulos para la secreción, el miedo, el olor, estímulos visuales y el pensamiento, sí pueden producir saliva, ¿ok? Listo. Ahora, a nivel simpático actúa el receptor muscarínico, el simpático muscarínico ya cambia aquí, ¿no? El simpático no es muscarínico, ¿no? Recuerden eso. Entonces, el muscarínico es acetilcolina. Entonces, de aquí ya voy descartando, por ejemplo, por lógica. Y el parasimpático receptor beta, y desde aquí también voy sacando, sería al revés, ¿no? Simpático beta y parasimpático muscarínico, así podría ser la situación, ¿no? Entonces de aquí, solamente hasta aquí, yo sé que los parasimpáticos siempre son muscarínicos y los simpáticos son betas o alfas, depende de, ¿no? Depende del órgano, pues, ¿no? Betas o alfas, depende del órgano. Pero si sé eso, ya aquí nomás automáticamente puedo ya descartar las preguntas. Y el sistema parasimpático, esto es al revés, el simpático produce secreción de mucosa y parasimpático produce secreción de serosa. Ya. Ahí está, parasimpático, pozo simpático, secreción lacrimal, secreción de especie viscosa. Ya, a ver, ¿qué más por acá puedo hablar acá? Por acá podemos hablar algo más. Ya. Aquí son variables. Ya, avanzamos. No es una fase de la deglución. En cuanto a la deglución, hay que recordar que son varias fases, son tres fases principales: fase oral, fase faríngea y fase esofágica. La fase oral es la que nosotros podemos controlar, la que nosotros podemos iniciar, ¿no? Nosotros iniciamos automáticamente la fase oral. Luego la faringia ya está inervando ahí el vago, ya no tenemos nada que ver ahí. Hay parte de la faringe que es motor, si eso es verdad también, hay parte que la faringe es motor, ya, pero también está metido el vago, está metido, está ahí en la faringe, también está metido el noveno par en los faringe, entonces ya es más que nada autónomo. Y la fase esofágica netamente es autónomo, ¿no? Netamente es autónomo. Doctor, ¿hay fase motora? No, no hay fase motora, ¿ok? La fase oral, que nosotros la controlamos, implica la corteza, ya son músculos estriados, la fase faríngea, fase esofágica, músculos lisos, ya estimulados por parasimpáticos. Recuerden, por parasimpáticos, ¿ya? ¿Qué más puedo sacar aquí, chicos? En cuanto a patologías, ya pegado a las ciencias clínicas, pasado al día a día, hay que recordar, por ejemplo, que cuando tenemos la llamada disfagia,
que es la dificultad para pasar los alimentos. Por esta lógica hay dos tipos de disfagia, una disfagia oral o faringia o orofaringia, así la llaman, o sea, acá arriba, alto, oral o orofaringia, y una disfagia esofágica. La disfagia oral o faringia, por lógica, como es arriba, como es al inicio, se ocurre cuando el paciente ni bien deglute, quiere pasar, hay problemas. No pasa, se queda, sensación de atoro, sensación de ahogo, tos inmediata. Esa es la clínica de la disfagia orofaringia, ¿ya? Al inicio de la deglución. En cambio, en la disfagia esofágica, ya a los segundos, 3, 4, 5 segundos, recién se siente en una sensación retroesternal de dificultad de pasar el alimento. Inclusive el paciente te puede decir, doctor, tengo el alimento aquí. Te menciona más o menos a la altura de donde siente la sensación de disfagia. ¿Ok? De disfagia. Tengo el alimento aquí. O siente que va pasando pero con mucha dificultad. Mucha dificultad. Lo normal que pase aproximadamente, ¿ya? No es absoluto en medicina, de la boca al estómago son 10 segundos. Ya, recuerda, son 10 segundos. Es lo normalmente, ¿no? Entonces, cuando ella siente que pasa más de 10 segundos y siente que la sensación está acá, es una disfagia esofágica. ¿Y por qué es importante saber si es orofaringia o esofágica? Porque si yo sé que es orofaringia, el problema es alto, me pongo a pulsar primero la disfagia oral, y esta disfagia oral es la que la controlamos, músculo estriado, tengo que pensar de repente en problemas de, lo más frecuente, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares, isquemias, hemorragias, que han lesionado algún nervio que tenía que implicar con la deglución oral, con la deglución, ¿no? Entonces, ahí. Por ejemplo, enfermedades ya netamente cerebrales, como Alzheimer, Parkinson, ¿no? Él inclusive puede generarte que no lleve el estímulo correcto para la deglución, ¿ok? Parkinson final, ¿no? Estadios finales, hasta la deglución se olvidan. Los Alzheimer también, por eso mueren los Alzheimer, porque quedan postrados en cama, no se levantan, nada, porque todo se olvida, digamos, pareciendo de esa forma. Ya, esa es la diferencia. Entonces ya voy pensando que probablemente sea un problema arriba en la cabecita, si hay un problema al inicio de la deglución, asociado con atoro, ahogo, ¿no? O neumonías recurrentes, qué sé yo. O lo otro que puede ser por el problema faríngeo, ya entre la faringe y el inicio del esófago. Recuerden que hay el esfínter esofágico inferior y en la faringe hay un triángulo de Killian, ¿no? El triángulo de Killian, que es un triángulo débil, que por ahí puede hacer un pseudodivertículo, una propulsión, no puede pasar la mucosa y la submucosa, por eso le llamo pseudodivertículo, porque no está muscular, solamente mucosa y submucosa, sale, protruye por esa parte y se forma el divertículo de Seneca, ¿no? Y este divertículo de Seneca, ustedes chicos saben que si se llena de alimentos, obstruye también, ¿no? Entonces el esófago, por ejemplo, y acá el triángulo de Killian es una parte débil, pero hace una propulsión de la mucosa y submucosa y el alimento que se queda acá. Y se va creciendo el divertículo, y va creciendo, y como va creciendo, obstruye después el esófago, también ocurre una disfagia orofaringia, ¿no? Alta. Y en la disfagia esofágica, pues ustedes ya saben toda la clínica, ¿no? De las acalasias, de las estenosis pépticas por un ERGE, de los cánceres, recuerden, el cáncer más frecuente del esófago son dos, que es el tercio medio, es el cáncer epidermoide. ¿Por qué epidermoide? Porque en el esófago hay epitelio polistratificado. Cuando es polistratificado, automáticamente mi mente dice epidermoide, ¿no? Y en el tercio inferior está el adenocarcinoma, porque en el esófago de Barrett, ustedes saben que se forma una metaplasia, y esta metaplasia se transforma luego en adenocarcinoma, porque la metaplasia, ustedes saben, en el esófago de Barrett es por transformación de células epiteliales, ¿no? O sea, polistratificadas a células glandulares, ¿no? Las células glandulares cilíndricas, ¿no? Células glandulares cilíndricas. Y esto es el esófago de Barrett, y este esófago de Barrett se transforma después a un adenocarcinoma. El tercio inferior, adenocarcinoma, y tercio medio, un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide asociado con tabaco, y el adenocarcinoma asociado con esófago de Barrett, con sobre todo esófago de Barrett, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos sacar de acá? Recuerden que, chicos, la disfagia a una disfagia motora y una disfagia mecánica, ¿no? Mecánica, motora. La motora, chicos, la disfagia motora es por algo estructural, por ejemplo, un cáncer. Eso es motor, ¿ya? Vamos a borrar acá para que me entiendan más o menos la disfagia motora y mecánica, porque eso también les podrían preguntar por ahí de repente, es un caso clínico, qué sé yo, o para el día a día también. Mecánico es porque hay algo estructural.
hay algo estructural acá. Por ejemplo, el divertículo de Senker que está por fuera, o un tumor, un ganglio, o una neoplasia netamente. Crece. Tapa la luz. Por lógica, acá está el mecánico, es algo mecánico, estructural, algo estructural, acá está el cáncer. Yo voy a comer mi pancito, vamos a ver mi pancito, voy a comer mi pancito, ya voy a comer mi pancito, pero por lógica, este pancito, voy a comer mi pancito, mi papita, mi perote de pollo, se va a tener dificultad para pasar, ¿no? Va a tener dificultad. En cambio, si yo tomo mi agüita, un vasito de mi agüita, uy, caramba, tomo mi agüita, pasa más rápido, no pasa rápido. Entonces, con esta lógica, yo entiendo que en una disfagia por origen motor predomina una disfagia a sólidos más que líquidos. Más sólidos más que líquidos. Porque el líquido va a pasar con tranquilidad, porque todavía hay una luz, hay un espacio. En cambio, el sólido, como un pedazo de pan, un pedazo de papita, no va a pasar, porque la luz está pequeña. Pero el agua sí, el líquido sí puede pasar. Entonces, cuando yo tengo una disfagia predominio de sólidos más que líquidos, es algo motor. Pienso en algo estructural. Ya sea arriba o abajo, pienso en un cáncer, en una estenosis de repente, ¿ya? En cambio, si el problema es tanto a los dos, tanto a sólidos como a líquidos, no pasa ni el agua, no pasa ni el pan. ¿Por qué ocurre esto? Por motilidad. Porque ustedes saben que aquí en el esófago también hay movimientos de propulsión, de avance cefalocaudal, de propulsión. Ya recuerden que el esófago no es un tubo netamente que tiene una luz que se mantiene, como la tráquea, por ejemplo. La tráquea tiene sus cartílagos y tú puedes, cuando intubas, inclusive puedes ver hasta la carina y con los bronquios que se abren. En cambio, en el esófago, no. Cuando el gastroenterólogo quiere hacer una endoscopía, no ve una luz que ve hasta el estómago, ¿no? Lo que ve no es solamente son mucosas aplastadas, por eso a veces tiene que inyectar un poco de aire para distender las mucosas y abrir y generarle la luz verdadera, o sea, una buena luz al esófago. Entonces, por ese motivo, el esófago siempre está colapsado. Está colapsadito. En la tomografía, cuando tú ves el esófago está aplastadito, no lo vas a ver así redondito, colapsadito. Y consumes un pancito, consumes agüita, va a estar colapsadito, va a estar colapsadito, ¿ya? Y si va a estar colapsadito, tanto un sólido como un pancito o como agüita, no va a pasar si es que no hay movimiento. No va a pasar si es que no hay movimiento. Aquí, por ejemplo, aquí el problema no es movimiento, acá es mecánico, ¿no? Acá los movimientos están. Pero este de acá, por decir, en una calasia que no hay movimiento, ya, se estanca, pues no estimula. Entonces, lo que tú consumes acá, ahí se queda. Ahí se queda. Ya sea agua, ya sea pan, se queda. Entonces, en la disfagia por sólidos y líquidos es por problema motor. En cambio, la disfagia, predominio de sólidos más que líquidos, es problema mecánico. ¿Ok? De esa forma también les pueden orientar, les puedo ayudar a saber más o menos. ¿Qué más acá en la deglución? Bueno, hablar ya de las patologías en sí del digestivo. Ya de repente más adelante nos tocará digestivo directamente otra vez. Ya hablamos de las disfagias, de la calasia, de la esclerodermia, de espasmo difuso del esófago. Recuerden solamente el espasmo difuso del esófago, que es por una contracción enérgica del esófago, que hace inclusive similar un dolor, un dolor como si fuera infarto, ocasionado por bebidas frías sobre todo. Acá está la fase oral, masticación, muelas, propulsión, vuelo pasa por sobre la boca, luego la fase faringea, cierre velofaringio, cierre laringio, y luego la fase esofágica, ¿no? ¿Ya? Y de la fase esofágica y al estómago, todo esto de aquí a acá dura más o menos aproximadamente 10 segundos. Ya, esto para que pase aquí están por ya propulsión, por la motilidad del esófago, inervada por el parasimpático. Entonces la cavidad oral, músculos, la úvula, pues, ¿no? Ya esto de acá, séptimo par, recuerden, lengua, el doceavo, ¿no? El gloso, ya faringe, el noveno, el doceavo, vago, ¿no? ¿Qué más? En los constrictores, músculos esofágico superior, los constrictores dilatadores, ¿no? Está asociado por el 10 y algunos de los 5 séptimos, ¿no? Ya. La fase motora no existe, no es una fase de la deglución. Lo que puede haber acá es una disfagia de causa motora, ¿no? Disfagia de causa motora. Motora, ¿por qué? Porque no se mueve el esófago. De repente por un problema ya sea de acalasia, ya sea de esclerodermia, ya sea de un espasmo difuso del esófago. En el movimiento gástrico,
¿Qué permite que los alimentos que están en la parte proximal pasen a la parte distal debido a la zona de marcapaso? Ya, pues ustedes saben que desde el esófago hasta el sigmoides, ¿no? Hasta el sigmoides tenemos todos los movimientos que hacen que genere el vaciamiento del tracto gastrointestinal. Hay unos movimientos que se dan postpandriales, o sea, ni bien comes, se giran los movimientos, y unos movimientos que se dan en ayunas. ¿Te has dado cuenta cuando tú despiertas? El estómago bota que suena, ¿no? Estos movimientos de ayunas son movimientos para mantener limpio el sistema digestivo, para que se genere un vaciado completo del sistema digestivo, ¿ok? Pero los principales, los más son los postpandriales, y de los postpandriales existen dos movimientos principales, el de propulsión y el de mezcla. Estos dos ocurren, propulsión y mezcla. El de propulsión es el llamado peritrantismo, ¿se acuerdan del peritrantismo? Esa es propulsión, que va de céfalo caudal, o sea, de arriba hacia abajo, hace que llegue tu alimento desde la boca, bolo, kilo, hasta las heces, ¿no? Esa es la propulsión, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función? De eliminar las heces. ¿Cuál es la función? De llevar el alimento a su destino, ¿no? Para poder ser absorbidos, porque si no hay propulsión, se queda en el estómago nada más y luego no pasa al duodeno ileum y no se va a poder absorber. Esa es la función de la propulsión. Pero también hay otro mecanismo, otro movimiento que les dije, postpandrial, el de mezcla. El de movimiento de mezcla sirve para segmentar. Tienes un bolo enorme, grande, un bolo alimenticio grande. Tienes tu intestino, vamos a dibujar el intestino, por ejemplo. Tienes tu intestino acá, listo, y tienes tu kilo, tu bolo de gran cantidad. Se ha formado un bolo grande. Listo, acá. Entonces, el de mezcla o de segmentación, ¿qué hace? El de propulsión son movimientos continuos de arriba hacia abajo, ¿no? Cefalocaudal. En cambio, el de mezcla lo que hace es, se contrae acá, se contrae acá, acá también a la vez se contrae, acá también a la vez se contrae, aquí se contrae, se contrae, no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. ¿Y esto qué hace? Al contraerse, esto se segmenta, se rompe, se parte, y se va segmentando. Entonces, la función del movimiento de mezcla o segmentación es segmentar, y a la vez cuando se produce, sale el jugo biliar, sale el jugo pancreático, pueda adherirse mejor a esos pequeños componentes de la segmentación que queda. Entonces, sirve para un mejor mezclado, pues, su nombre lo dice, mezclado. ¿Sí? Entonces, te preguntan acá, ¿cuál es el movimiento gástrico que permite que los alimentos estén en la parte proximal, pasen a la parte distal debido a la zona de marcapaso? ¿Cuáles son? De propulsión o peritrantismo, ¿no? Propulsión. Si te preguntan cuáles son los movimientos del estómago que permiten mejor absorción y segmentación del bolo o del contenido intestinal, el de la mezcla o segmentación, ¿no? Listo. Acá está. Hay una contracción peristáltica, más o menos cuando ocurre esta contracción peristáltica o de propulsión, se ocurre, por ejemplo, acá hay una distensión, el bolo llega acá, distiende la mucosa, el intestino, o el antro en todo caso, ¿ya? Y lo distiende, y lo que genera es que a 3 centímetros antes de eso, estimula la contracción. Y acá, a 3 centímetros después de esta distensión, aquí. Y esta propulsión, esta contracción se da acá, luego se da aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, y así va bajando. En cambio, la otra, el de la mezcla, se da tanto adelante como atrás. Listo. Estimula la secreción de ácido gástrico y crecimiento mucoso. ¿Cuál es? La gastrina, pues, ¿no? Ácido gástrico, la gastrina. Recuerden que está producida por las células G, que se encuentran en su mayoría en el antro, ¿no? En el antro pilórico. En el antro pilórico. Recuerden que toda la gastrina, así como produce secreción de ácido gástrico, también produce crecimiento mucoso gástrico, ¿no? La CGK, doctor, la CGK a las células acinales pancreáticas estimula enzimas pancreáticas, sí, pero también produce crecimiento de las células acinales. La secretina también estimulaba bicarbonato, doctor, en las células ductales de las células acinales, y también que hace crecimiento también. La secretina también. La motilina, su nombre lo dice, produce movimiento, peritrantismo. Y el péptido inhibidor gástrico, ¿qué hace? ¿Cómo se llama esto también, péptido inhibidor gástrico? En endocrino. El GIP, ¿no? GIP, el GIP. ¿Cómo le llaman también? Está de moda ahora. La diabetes. ¿Cómo?
¿La diabetes? Incretina, ¿no? ¿Incretina? Así es. Incretina. ¿Y las incretinas qué hacen? ¿Se acuerdan? Van a las células beta para estimular insulina, ¿no? Insulina. Así es. Entonces, por lógica, nomás este péptido inhibidor gástrico, ¿qué hace? Va la insulina, como ya llegó del estómago, llegó al intestino, al duodeno, ya no quiero más, entonces inhiben la motilidad del estómago, ya no mandes más porque ya tengo acá mi quimo, ha llegado a mi duodeno, pero esto va a llegar ahorita, necesito que se reabsorba. Entonces, anda páncreas, estimula insulina para poder reabsorber lo que vamos a... Mejor dicho, estimula la insulina para que todo lo que se va a absorber pueda distribuirlo, ¿no? Entonces, tiene dos funciones. Inhibe la motilidad gástrica y a la vez estimula la secreción de insulina. La motilina, sobre todo, es periodontismo, y a la secretina, esta de que habíamos mencionado. Acá está un recordaris, gastrina. ¿Quién las estimula? Sobre todo la gastrina, ¿quién genera la producción de gastrina? De las células G, las proteínas, aminoácidos, sobre todo, y distensión también, ¿no? Es una fase gástrica, la fase gástrica, la distensión. Cuando llega el bolo alimenticio al estómago, distiende el estómago, se produce formación de gastrina. ¿Quién las produce? Células G. Recuerden que la célula G puede estar en mayor frecuencia en el antro, pero también puede haber en el duodeno y ayuno. Estimula la secreción de ácido gástrico y el crecimiento mucoso. La colecitoquinina, la CCK, ¿quiénes producían? Las células I, ¿verdad? Porque tenía 3 I. Por eso yo me acuerdo. ¿Dónde se encuentra en mayor frecuencia? Duodeno, ayuno e hilo, se les mencioné. ¿Y quién los produce? Como esta de acá estimula la producción de enzimas pancreáticas, entonces ¿quién nos va a estimular? Por lógica, las proteínas ácidas, grasas y ácidos, ¿no? Necesito digerir estas proteínas. Entonces, por la cistitonina, las proteínas estimulan esta hormona. Pero ¿qué más les dije también? Secreción también de bicarbonato y crecimiento del páncreas exocrino. ¿Ok? ¿Y qué inhibe? Vaciado gástrico. ¿Cómo lo puedo acordar? Lógico, si ya llegaron todo el bolo, todo el quimo al duodeno, ya necesito hacer la digestión, degradarlo, ya no quiero más contenido que me llegue del estómago al duodeno, así que le digo al estómago, ya no más. No me mandes más porque voy a trabajar con lo que me has mandado. Por eso que ese vaciado gástrico, inhibe el vaciado gástrico. Igualmente la secretina lo mismo, la diferencia es que es el bicarbonato lo que elimina, aparte de la pepsina, ¿ya? Y también hace crecimiento de páncreas exocrino. Pero la diferencia es en la C, y en la secretina, sobre todo, más que ácidos grasos, más que ácidos y grasas, es las hidrogeniones, ¿no? Ácidos hidrogeniones. El péptido inhibidor gástrico, proteínas, grasas, hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono, porque esto es que generan es liberación de la insulina, ¿no? Las incretinas, el GIP, acuérdense. Y como les dije también, inhibe la secreción de ácido gástrico, la motilidad también, ¿ya? ¿Quién las produce? Me olvidé de decir, las células K del duodeno son las que estimulan la secreción. Las células K, les pueden preguntar, eso sí les pueden preguntar, ¿ya? Células K. ¿Qué más por aquí? La somatostatina, me olvidaba decirle, la somatostatina no está por acá. La somatostatina es secretada por las células D y la somatostatina inhibe. ¿Ya? La somatostatina inhibe todo prácticamente. Inhibe secreción, inhibe periodontismo. La somatostatina es tatina, te hace tu estato quieto. Estatina, somatostatina te dice, ¿qué dice? Te encalma, no te muevas nada. Para que se acuerden nada más. ¿Ya? ¿Y quién estimula a esta célula, célula D? ¿Quién estimula? Acetilcolina también la estimula, parasimpático también la estimula. Ya. Entonces aquí es la gastrina, algo más que puedo agregar, chicos, algo más que puedo agregar acá. Tengo por ver, ya. Estimula la secreción de ácido gástrico y crecimiento mucoso, la gastrina. Ya está. Célula que produce, acá está, célula que produce somatostatina, célula D. Ahí está. La célula D, una glándula, esta es una glándula oxíntica, acá está, una glándula oxíntica que tiene varias formas. No recordar simplemente que las células parietales producen ácido clorhídrico, las células principales producen pepsinógeno, ¿no? Yo me acuerdo como parietal de pared, ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico está en la pared, células principales por el pepsinógeno, ¿no? Pepsinógeno, que cuando llega a la luz del estómago, con el ácido clorhídrico se activa en pepsina y se degrada a aminoácidos. ¿Okay? Hay células endocrinas. Esta célula endocrina ya puede generarte acá algunos tumores, un síndrome carcinoide, por si acaso, para agregarle, no, para que tengan una idea. Pero esta célula endocrina también es estimulada por el vago. Sí, doctor, sí, también es estimulada por el vago y también genera histamina. Y esta histamina va a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, las células parietales para producir ácido clorhídrico pueden ser estimuladas por la gastrina,
puede ser estimulada directamente por el vago, con la acetilcolina, o puede ser estimulada con la histamina por la formación de la célula endocrina. Por eso que nosotros dejamos antihistamínico, pues H2, porque esta célula endocrina también estimula por esta histamina. ¿Qué más puedo agregar acá? Y esta célula endocrina, ¿quién la estimula? El vago. ¿El vago estimula acá o el vago estimula en la parietal? Listo. Célula mucosa del cuello, ya está. Esto es la glándula oxíntica, ¿ya? La glándula oxíntica, células parietales, células similares a enterocromafines, ya les dije ya. Las enterocromafines, histamina, ya. Función, estimula la secreción de ácido, sobre todo que histamina. ¿Qué receptores? ¿Qué receptores? Les pueden preguntar a eso también. H2, ¿verdad? La ranitidina, H2. H1 es para las vías respiratorias, ¿no? La loratadina, la clorfenamina. H2, la ranitidina, ¿no es cierto? Ya está. Células D, la somatostatina, que le dije que hacía, inhibe, ¿no? Inhibe la secreción de ácido, disminuye secreciones endocrinas y paracrinas, y también inhibe el flujo sanguíneo y la motilidad. Hace todo inhibe, ¿ya? Y el ácido en el estómago la libera. El ácido en el estómago la libera. Listo. Las células gastrina. ¿Quién las estimula? Recuerden que para estimular células G puede ser por el parasimpático, acá está, la acetilcolina, el parasimpático, por los péptidos, también les mencioné, sobre todo péptidos, aminoácidos, o también ¿quién lo puede estimular? El péptido liberador de gastrina, ¿no? El péptido liberador de gastrina. Como voy, ya me pasé una hora creo. Sí, voy a terminar rápido. Sobre el control de la secreción de ácido clorhídrico, señale lo falso. El paso del cloro hacia la luz gástrica se hace mediante un intercambio. El paso del cloro hacia la luz gástrica se hace mediante un intercambio con bicarbonato. El CO2, gracias a la ayuda del ácido clorhídrico, no, de la anhidrasa carbónica, convierte el ácido carbónico en bicarbonato de hidrogeniones. Claro que sí. El ion hidrogenión sale a la luz gástrica por un intercambiador con potasio. La célula parietal tiene 3 receptores para la secreción de ácido clorhídrico y el receptor M3 ejerce su efecto gracias a la acción de la acetilcolina. Ya, listo. Acá lo falso, miren chicos. Primero, ustedes cuando tienen así preguntas así, vayan directamente a primero a una alternativa que ustedes conozcan, que sepan que es la más probable que no sea o que sea, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes saben que el CO2 cuando ingresa, ya sea a la célula cinar o a la célula gástrica, a la célula parietal, con la ayuda de la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico y esto se transforma en bicarbonato y hidrógeno. Eso es verdad. El bicarbonato se vuelve a resolver a la capilar sanguíneo y el hidrógeno es el que se acumula. Es muy diferente de la célula cinar del páncreas, ¿ya? Aquí el hidrógeno se acumula, se va acumulando dentro de la célula parietal, Eso sí sé, esto es check, esto no es falso. El ion hidrógeno sale a la luz gástrica, sí sale, ¿no? Recuerden, por ahí una vez me dijeron un alumnito, me dijo una vez que el ácido clorhídrico salía por la célula parietal. No, la célula parietal lo que hace es producir, por un lado, hidrogeniones y por otro lado, secreta cloro. Y en la luz recién se juntan y hacen el ácido clorhídrico. ¿Ok? En la luz se juntan y recién hacen el ácido clorhídrico. Imagínense tener ácido clorhídrico en célula parietal, se muere, pues, ¿no? Entonces, el ion hidrógeno sale a la luz gástrica, sí, pero para salir, recuerden ustedes, siempre tiene que salir un protón, y para no quedarse con una carga negativa, tiene que entrar un potasio, un intercambiador iónico de su misma carga, ¿no? Un catión con otro catión. Entonces, sí es verdad, la C es verdad. La D, la célula parietal tiene 3 receptores para la secreción de ácido clorhídrico. Hace un momento lo mencioné. La célula parietal se estimula por el vago, y el vago parasimpático, y el parasimpático acetilcolina, receptor muscarínico M3. ¿Quién más estimula el ácido clorhídrico? La gastrina, y la gastrina tiene como receptor el CCK2, como receptora, este no es como acetilcolina, como receptor. Y después le dije también que la histamina secretada por las enterocromafines, ¿no? La histamina secretada por las enterocromafines va al receptor H2. Entonces, esta de acá también es correcta. El receptor M3 ejerce su efecto gracias a la acción de la acetilcolina. Claro, hace un momento acabo de decir, la acetilcolina, que es secretada por el parasimpático, estimula el M3. Esta y esta 3 es correcta. ¿Quién sería? La A. El paso del cloro hacia la luz gástrica se hace mediante un intercambiador con bicarbonato. No, el cloro sale por sí, de solito, nomás sale, de solito. ¿Por qué? Porque si va a salir el cloro,
Si va a salir cloro, tendría que entrar el bicarbonato, ¿no? Para mantener la carga. Si va a salir el cloro, es negativo, se va a ir un negativo dentro de la célula, tendría que entrar un bicarbonato. ¿Y de dónde voy a conseguir ese bicarbonato en la luz gástrica? No hay, pues no hay bicarbonato, a menos que lo consuma, ¿no? Entonces por eso no hay dentro de la luz gástrica bicarbonato, por eso que el cloro sale automáticamente por un canal de cloro, nada más, solito. Y por otro lado, sale el potasio ingresa y el hidrogenón sale con la bomba ATPase. Y aquí está los IBPs, los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son y actúan acá, inhibiendo pues, la salida de los hidrogeniones. La histamina, la ranitidina, actúa en los receptores de la H2, en los receptores H2, ¿ok? Igualmente, acá está la histamina, llega la histamina, el receptor H2, aquí actúa la ranitidina sobre todo. Los receptores M3 muscarínicos, la acetilcolina, aquí, el vago, y la gastrina en los receptores SK2, ¿no? SK2. Acá está. Estimula la secreción. Entonces, el ácido clorhídrico se forma en la luz, en el lumen, ¿ya? En el lumen de la glándula oxíntica o glándula gástrica, lo mismo, glándula oxíntica o glándula gástrica. La fase de secreción gástrica, que es un 60% de total, es fase... ya, chicos, acá diferente. ¿Se acuerdan que en la fase pancreática la secreción era cefálica un 20, intestinal era un 70, un 50, 80%, encefálica un 10, un 20 la gástrica y un 50-80% la intestinal? Ese era en el páncreas. En la gástrica es al revés. En la gástrica donde mayor secreción se da es en la gástrica, ya en la fase gástrica. La secreción gástrica con mayor frecuencia es en la fase gástrica. En la intestinal no, en el intestinal al contrario, se inhibe, no se estimula, se inhibe, ¿ya? De las tres fases, la fase intestinal inhibe la secreción gástrica. ¿Por qué? Porque ya no quiero secreción, si ya el bolo, el kilo ya está en el intestino, ¿para qué quiero producción de ácido gástrico? Si no hay nada en el estómago, voy a generarme una úlcera. Entonces, por eso, cuando ya el producto llega al intestino, lo que tiene que hacer es automáticamente inhibir la producción de ácido gástrico. Por eso la fase intestinal inhibe. ¿Ya? La fase cefálica se estimula con los mediadores que ya mencionamos hace un momento, ¿no? Con todos los nervios oftálmicos, gusto, olfatorio, todo eso estimula. ¿Ya? La fase cefálica estimula, la fase gástrica estimula, es la que estimula más, y la fase intestinal inhibe, ¿ok? Inhibe, acá está. Fase cefálica a través del vago, fase gástrica reflejos nerviosos secretorios locales por distensión, ya sea por aminoácidos, proteínas, ¿ya? Eso genera la liberación de la gastrina, y la gastrina histamina, todo lo demás, reflejos vagales. Ya, listo, fase gástrica. Entonces recuerden, la fase gástrica es un 60%, la cefálica el resto, y la intestinal inhibe. Para terminar, chicos, random de preguntas. Pasé un varón de 45 años de edad, acude a consulta por presentar una presión de 140-80, o sea, hipertenso, aumentó el volumen en miembros inferiores, o sea, edemas. Respecto al metabolismo del sodio, marca la alternativa correcta. En un inicio existe una disminución del volumen de líquido extracelular. Como mecanismo compensatorio se produce una constricción de las arteriolas aferentes. Como mecanismo compensatorio existe una disminución en la tasa de filtración neuronal. Como mecanismo compensatorio de producción de vasodilatación de las arterias aferentes, aumenta la retención de sodio en el tubo colector. Ajá. En un inicio existe una disminución del volumen de líquido extracelular. No, pues no. Ya, miren. Aquí yo la descarto por lógica nada más. Si me dicen que está con edemas, ¿cómo está el volumen de líquido extracelular? Aumentado, ¿verdad? No está disminuido. Listo. Entonces ustedes tienen que también, otro tip para las preguntas, tienes que pensar qué es lo que quiere preguntarme el doctor que me ha puesto la pregunta. ¿Qué me está preguntando? Tengo que involucrarme en la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere? Ya, más o menos tratar de comprender lo que quiere. Ya, para que entiendas las alternativas. Ya, listo. Entonces tenemos un paciente hipertenso con un aumento de volumen de miembros inferiores, está con una hipervolemia, ¿no? Ya, listo. Cuando generas un hipertenso y un aumento de volumen, ¿qué va a hacer tu mecanismo compensador? ¿Qué va a hacer? Lo que va a tratar de hacer, si es hipertenso, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo contrario a lo que se llama el sistema renina-angiotensina de aldosterona. ¿Se acuerdan que el sistema renina-angiotensina de aldosterona estimulaba porque había una hipoperfusión, ¿verdad? Y esta hipoperfusión generaba perfusión, llegaba a menor filtración glomerular y se activaba todo el sistema de renina-angiotensina de aldosterona, ¿no? Cuando hay un paciente hipotenso, chocado. Entonces, cuando un paciente está hipertenso, al revés, lo que yo quiero es inhibir ese sistema renina-angiotensina de aldosterona. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el principal mecanismo que ocurre acá?
Aquí lo que ocurre es que cuando hay una hipertensión, en los vasoreceptores se van a liberar, se van a estimular ciertos estímulos como va a haber una vasodilatación periférica, va a haber secreciones como la inhibición de la hormona antidiurética. Y en el corazoncito, ¿qué va a haber? En el corazoncito sobre todo le va a llegar grandes cantidades de volumen a tu aurícula derecha. Y esta aurícula, sobre todo las dos aurículas, tanto izquierda y derecha, pero la más de la derecha se estimula, como le llega gran cantidad de volumen, se estira, se distiende y se empieza a secretar un péptido llamado el PNA, el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular tiene varios mecanismos. Uno de los mecanismos es que va a tu arteria y hace a tu simpático y lo inhibe para que generes vasodilatación. El péptido natriurético auricular va al simpático y lo inhibe. ¿Okay? ¿Qué más? El péptido natriurético auricular va a tu hipotálamo, y en los núcleos supraópticos, más que paraventriculares, los dos están ahí, pero son los supraópticos. Los núcleos supraópticos estimula, inhibe la producción de la hormona antidiurética. Ustedes saben que la hormona antidiurética, su función es antidiuresis, no jalar agua, netamente jalar agua, pero si yo la inhibo, ya no produce y empiezas a perder agua. Es otra función. ¿Qué más hace? Recuerden que los núcleos supraópticos secretan la ADH o vasopresina, hormona antidiurética. No llevas alfalfa para el cuy, por favor. Y los paraventriculares, por favor, ese audio. Y los paraventriculares, lo que estimula es sobre todo la oxitocina, ¿no? La oxitocina. Paraventriculares, oxitocina, supraóptico, ADH. Ojo, es en mayor frecuencia, pero los dos puede ser cruzado, ¿ya? Puede ser cruzado. Ok. ¿Qué más hace el PNA, péptido natriurético auricular? Allá también va a tu corteza, ¿se acuerdan, chicos? A la corteza de la glándula suprarrenal, y va a inhibir tu aldosterona. Ya, en la corteza exactamente, en la capa glomerular, ¿no? Se acuerdan las tres capas, glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, aldosterona, la fascicular, cortisol, y la reticular, las hormonas sexuales, ¿no? Testosterona, sobre todo, ¿no? La dihidrotestosterona. Eso lo he repetido 1000 veces en las prácticas, por favor, eso se tiene que quedar, ¿eh? Eso ya es como el Padre Nuestro, su apellido, así, ya como el himno nacional, son cosas que ya saben ustedes. Entonces, el PNA, el péptido natriurético auricular, inhibe la antidiurética, hace vasodilatación, inhibe el simpático, inhibe a la aldosterona, y si inhibe la aldosterona no va a jalar sodio. Por ende, también entonces, va directamente al riñoncito y va a generar en tu tubo colector, en tu tubo distal, o torneo distal, inhibir la reabsorción de sodio. Y si yo inhibo la reabsorción de sodio, es péptido natriurético, o sea, que hago que el sodio salga por la orina, natriurético, péptido natriurético. ¿Qué voy a hacer? Que bote sodio y a la vez jales agua y generes una diuresis, aumente más tu diuresis. O sea, tienes una hormona antidiurética que no funciona, tienes un sodio que estás excretando por orina, más un aumentado del agua, vas a generar una poliuria probablemente, ¿no? Y esto va a generar que tu bulimia baje, ¿no? Que tu bulimia baje y por ende tu presión caiga. ¿Qué más hace también? Va a las vías aferentes del glomérulo y genera una vasodilatación, o en todo caso lo pueden poner al revés, disminuye la resistencia. Al disminuir la resistencia va a llegarle más sangre al glomérulo, mayor filtración, y esta mayor filtración va a inhibir la producción del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se activaba? Uno de los mecanismos de activación era porque disminuía la filtración glomerular. Entonces, en este caso, el péptido natriurético lo que hace es vasodilatación de la arteria aferente para mayor filtración. Hay mayor filtración y hay inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, es la explicación del péptido natriurético auricular. Entonces, ¿en un inicio existe una disminución del volumen del líquido extracelular? No. Como mecanismos compensatorios se produce una constricción de las arteriolas aferentes, no, una vasodilatación, o llamado también disminución de la resistencia vascular. Como mecanismo compensatorio existe una disminución en la tasa de filtración glomerular, no, existe un aumento. Como mecanismo compensatorio se produce una vasodilatación de las arteriolas aferentes, sí, aquí es esto. Esto es otro tip de pregunta, chicos. Miren, si leen la pregunta B y la D, se contradicen. Cuando se contradicen, una de esas es. ¿Ya? Ya está. ¿Aumenta la reabsorción de sodio en el tubo colector? No, al contrario. Inhibe la reabsorción de sodio. Por eso que vemos un aumento de diuresis. ¿Ok?
Listo. Sobre el ciclo de Krebs, señala lo falso. Chicos, el ciclo de Krebs, también les dije, lean, esto es fácil. Esto ya es jalado de los pelos. Si no respondes a esta pregunta, olvídate. Doctor, pero no sé el ciclo de Krebs. Pero no, yo creo que, me imagino que, ¿dónde se produce el ciclo de Krebs? ¿En los lisosomas? ¿En el núcleo? ¿En la membrana celular? ¿Dónde ocurre? En las mitocondrias, ¿verdad? Entonces, si selecciona ya, de aquí ya estás, ya, pues jalado, no va, falso, aparato de Golgi, no es abusivo, ¿ya? Ojo, membrana celular, pared celular, en bacterias, ¿ah? No el ciclo de Krebs, sino la oxidación, la formación de, la producción de ATPs, ya, no el ciclo de Krebs necesariamente, sino la fosforilación oxidativa, la formación de energía en las bacterias, como no tienen mitocondrias, algunas bacterias, son procariotas, entonces su formación de energía en las bacterias se da por la membrana o pared celular, sobre todo la membrana. En cambio, en las eucariotas, como nuestras células, la formación del ciclo de Krebs se da en las mitocondrias. ¿Es una vía central que unifica e integra el metabolismo? Claro que sí, es la vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas para formar energía junto con la fosforilación. ¿Es la fosforilación oxidativa en las principales fuentes de ATP? Claro que sí, la fosforilación oxidativa es la que te genera mayor ATP. Pregunta preguntable, ¿cuántos ATPs te genera el ciclo de Krebs? En general, ¿y cuántos en ganancia? O sea, tú tienes que ver también cuántos se gastan. Entonces, en general forman tantos y cuánto gasto, al final cuánto me queda, ¿no? Revísenlo. Incluye productos como fumarato, malato y sucinato, sí. Entonces, alternativa, ahí está. Los productos sucinato, succinil-CoA, fumarato, malato, acetato, citrato, ya, en la cadena fosforo-oxidativa, matriz mitocondrial, ¿cuántos ATPs? Preguntable. Ya. A ver, chicos, noto. Listo, allá. Pensé que bien. Ya estoy terminando, chicos, ya estoy terminando. Paciente mujer de 45 años acude al control de rutina donde se obtienen los siguientes resultados. Hemoglobina 14, sodio 145, potasio 4, glucosa 98. Respecto a la hemostasis del sodio, su compensación marca alternativa. Falsa. Mujer de 45 años acude al control de rutina donde se obtienen los siguientes resultados. Ya está con sodio normal, ¿no? No hay problema, una hemoglobina también ok, no hay anemia, potasio ok, glucosa normal, ya, no hay problema, está ok, está tranquila la señora, no tiene otra patología, es aparentemente sana. Entonces, respecto a lo que se hace el sodio, su compensación marca la alternativa falsa. En esta paciente, en el momento del examen se vería un aumento de PNA, el péptido natriurético auricular. Recuerden que el péptido natriurético auricular se eleva cuando hay hipervolemia, cuando hay una precarga aumentada, porque va a distender tus aurículas. La distensión de las aurículas hace que se libere el péptido natriurético auricular. Otra liberación del péptido natriurético auricular es por los vasoreceptores, por una hipertensión. ¿Está hipertensa? No. ¿Está con edemas? No. Entonces, no. Este paciente no. El péptido natriurético auricular se encarga de realizar vasoconstricción de las arterias eferentes. Ajá, yo hablé solamente de las aferentes. ¿Disminuye la actividad simpática dilatando las arterias aferentes? Sí, disminuye la actividad simpática, sí les mencioné. ¿Disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina de aldosterona? Sí, también, disminuye el sistema renina-angiotensina de aldosterona. Ya les expliqué cómo, aumentando la filtración glomerular, inhibiendo la renina. Existe una disminución, y también inhibe la aldosterona directamente. ¿Existe una disminución en la tasa de filtración glomerular? No. O sea, el péptido natriurético aumenta la filtración, la tasa de filtración glomerular cuando se libera, ¿ya? Pero en esta paciente existe una disminución, no existe ninguna disminución tampoco, porque no está todo ok, no hay problemas con el sodio, no existe una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? No existe, porque está todo ok, ¿ya? Recuerden que el péptido natriurético auricular lo que hace es aumentar la tasa de filtración. El péptido natriurético se encarga de realizar vasoconstricción de las arterias eferentes. Claro que sí. Si yo hago, por un lado, la aferente, la que llega al glomérulo, la dilato, la agrando para que llegue más sangre, por otro lado, a la salida del glomérulo lo cierro, entonces va a haber mayor presión intraglomerular dentro de los capilares glomerares y por eso va a haber mayor filtración. Todo tiene su lógica, ¿no? Sobre la hormona antidiurética, indique el enunciado correcto. Ya le dije, aparece en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos, ¿no? La osmolaridad plasmática en 300 milimoles disminuiría su acción en los receptores B2. La osmolaridad plasmática
Sí, dime. No sabe qué ha cambiado. ¿Usted ha cambiado? No ha corrido la diapositiva. Se ha quedado en la 3 nomás. Ahora, Sigue en la 3, pero está marcada la respuesta. así, no hay problema. Pues creo que ya se cansó de escucharme en la máquina. Ustedes, no, muy bien chicos, están ahí. Eso quiere decir que si quieren pasar su examen. Con fe, chicos. Vamos a volver a compartir. Es que ustedes piensan que les voy a dar las fijas, ¿no? No, doctor, ¿cómo cree? No, chicos, no. Como les digo, las preguntas son de todo índole, de todo tipo. Simplemente es lo que se ha conversado, lo que constantemente en las conversaciones ha habido, lo que se ha explicado, sobre todo resaltar lo más importante para su día a día como médico, pues. Ya, ahora sí se ve la 4. Está en la 3, doctor. Sí, en la 3. Doctor, creo que ya no puede compartir la presentación como en F5, solamente en las miniaturas. Antes de que ponga F5, pero sí se puede. Ahora sí. Así nada más compártelo, doctor. Ya, pero así nada más, pues, ¿ya? Vamos acabando. Ya la 4, sobre la hormona antidiurética, vasopresina, ADH, indique el enunciado correcto. La osmolaridad plasmática en 300 milimoles por litro. Recuerden osmolaridad y osmolalidad, unos por litro, otro por kilo. Disminuirá su acción en los receptores P2. No entiendo esa alternativa, bien, ¿qué quiere decir? Ya. Es una hormona peptídica por lo que actúa al inicio de receptores intracelulares, sobre todo en el núcleo celular. Tiene una acción inversamente proporcional a la osmolaridad plasmática. Se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular, luego se libera en la hipófisis. El aumento de esta produce osmolaridad urinaria menor a 300 milimoles. Ya, por lógica ya les dije, ¿no? Se produce tanto en el supraóptico paraventriculares, del hipotálamo y llega a la hipófisis posterior o neurohipófisis, y ahí en los axones se acumula. Recuerden que la neurohipófisis no produce ninguna hormona. La adenopófisis sí produce varias hormonas. La neurohipófisis no produce hormonas, simplemente almacena y secreta. ¿Cuáles? Las dos principales, la ADH y la oxitocina. Entonces, la D es correcta. Se sintetiza en el núcleo supraóptico paraventricular, más en el núcleo supraóptico, la paraventricular es la oxitocina, y luego se libera en la neurohipófisis. Eso es correcto. Entonces, el aumento de esta produce osmolaridad urinaria menor a 300. No, al contrario, chicos. Ustedes saben que la hormona antidiurética, cuando aumenta, va a ir a los receptores, las aquaporinas, ¿se acuerdan? Los receptores B2, va a ir a los receptores B2 porque los receptores B1 están en las arterias, porque también genera vasoconstricción. Recuerden que la hormona antidiurética, vasopresina, otro nombre, genera vasoconstricción, por eso que está en los B1, en las arterias. Y en los B2 va a generar formación de aquaporinas. Va a formar aquaporinas. Automáticamente las aquaporinas se abren y jalas agua. Empiezas a jalar agua y en tu tubo colector empiezas a reabsorberse bastante agua. Y si se reabsorbe bastante agua, solo agua, chicos, solo agua, el sodio no se absorbe, el sodio se queda ahí. Por ende, cuando tengas la orina formada, va a ser una orina concentrada. ¿Ya? Concentrada. Tu orina va a ser concentrada porque hay gran cantidad de sodio y poca agua porque todo el agua se ha reabsorbido por la hormona antidiurética. Entonces, el aumento de esta hormona produce una osmolaridad urinaria menor a 300. No, al contrario, va a ser más de 300, mucho más de 300. ¿Ya? Porque estás absorbiendo pura agua y estás generando el sodio afuera, se quede solamente en orina. ¿Ok? Entonces, esto es falso. ¿Tiene acción inversamente proporcional a la osmolaridad plasmática? No. Recuerden, chicos, cuando tú estás con tu osmolaridad plasmática, lo normal de la osmolaridad plasmática en sangre de 280, 290 es lo normal, pero empieza a subir 300, 400 de osmolaridad plasmática, ya sea por una hipernatremia marcada, por una glucosa elevada, qué sé yo, o por pérdida de líquidos, tu osmolaridad ha aumentado, automáticamente tu hormona antidiurética se estimula porque tienes que jalar más agua para tratar de diluir toda esa osmolaridad. Tienes que diluirlo. Entonces a mayor osmolaridad,
mayor producción de hormona antidiurética. Es directamente proporcional, no es inversamente, es directamente. A mayor osmolaridad, mayor hormona antidiurética. A menos osmolaridad, menos hormona antidiurética. Es una hormona peptídica, por lo cual actúa al unirse receptores intracelulares, sobre todo en el núcleo celular. No. En la B, ¿qué hormona, sobre todo que actúa en el riñón, va hasta el núcleo para estimular la producción de canales, de receptores? De canales, sobre todo. ¿Qué hormona? La aldosterona, ¿se acuerdan? La aldosterona, ¿no? Esta es una peptídica en la que actúan muchos receptores intracelulares, sobre todo en el núcleo, ¿no? Celular. Eso tiene que ver, ¿ya? Eso tiene que ver. La osmolaridad plasmática en 3.000 milimoles disminuirá su acción en los receptores B2. La osmolaridad plasmática en 3.000 quiere decir que ya ligeramente está aumentando, ¿no? Un poquito. Y eso va a decir que va a generar un poco de activación de hormona antidiurética. Y esta activación va a hacer que se secrete un poquito de hormona antidiurética y esto va a hacer que vaya a los receptores B1 como vasoconstricción y B2 en los riñones para jalar agua. Entonces, no va al contrario, va a estimular. Aquí sería la osmolaridad plasmática de 300, le pondría 310 para hacerlo más patológico, 320, va a activar la estimulación de la hormona antidiurética. Y esta a su vez va a estimular la acción de los receptores B2. Así sería la alternativa, ¿no? Entonces, listo. La 4 es la C. La 5, sobre el metabolismo del sodio, indica la alternativa correcta. Es un catión que se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular. Lógica. El aumento de sodio está relacionado a una disminución de presión arterial. Este es facilito, pues chicos, entonces ya es demasiado lógico ya. Es un catión que se encuentra en una mayor concentración en el espacio intracelular. ¿Intra o extra? Extra, ¿verdad? Potasio es intracelular, sodio extracelular. Recuerda, catión es positivo, anión es negativo, y eso es demasiado básico, ¿eh? Catión positivo, anión negativo. ¿El aumento de sodio está relacionado con una disminución de presión arterial? No, pues ustedes saben que el sodio es un osmolito activo, así como la glucosa, así como la urea. Y si hay mayor sodio, hay mayor agua. Y si hay mayor agua y sodio, hay mayor volemia. Y si hay mayor volemia, mayor precarga. Si hay mayor precarga, mayor eyección de volumen sistólico. Mayor eyección de volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. Y mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. El aumento de la aldosterona indica una mayor reabsorción de sodio en el tubo colector. El aumento de la aldosterona indica... Ajá, claro, la aldosterona lo que hace es jala sodio y bota potasio. Jala sodio y bota hidrogenio, ¿no? Entonces, si hay aumento de aldosterona, lo que va a hacer es jalar mayor sodio. Entonces, también te pueden preguntar, ¿el aumento de la aldosterona indica una menor reabsorción de potasio? Sí, es verdad, porque la aldosterona jala sodio, aldosterona, na de sodio, jala sodio y bota potasio. Jala sodio y bota hidrogeniones, ¿ok? ¿En el tubo colector? Sí, en el tubo colector. ¿Tubo contorneado distal? También en el tubo contorneado distal. Ya, listo. ¿La mayor cantidad de sodio se reabsorbe en el tubo proximal? Sí. En su mayoría es secretado en el tubo colector. En su mayoría es secretado en el tubo colector. Ya. La mayor cantidad de sodio se reabsorbe en el tubo proximal, sí. ¿Y por qué no? Ya. En su mayoría es secretado en el tubo colector. No, pues en el tubo colector puede estar secretado. Recuerden, chicos, recuerden que el tubo proximal hace el 80% de todo, de la reabsorción, de secreción, el 80% hace en el tubo proximal, ¿ya? Eso sí es de ley, eso sí les dije también, la glucosa, el 80% de toda la función, por eso que el tubo contorneado proximal se muere rápidamente cuando hay una hipoperfusión. Cuando hablamos de una injuria renal, que se divide en prerrenal, renal y posrenal, las injurias renales, que ocurren sobre todo porque primero es una prerrenal, se choca el paciente, no le llega sangre, el glomérulo no filtra, pero ese shock persiste, entonces ya el riñón se va muriendo porque le llega poca sangre, pero los primeros en morirse son los tubos contorneados proximales. ¿Y por qué son los primeros en morirse? Porque primero por la anatomía de las arterias, y luego porque ellos están constantemente utilizando energía, ATP para la reabsorción de proteínas, de glucosa, están constantemente en un metabolismo basal muy aumentado, por eso rápidamente se mueren, ¿ok? Ya, doctor, y el aumento de la aldosterona indica una mayor reabsorción de sodio en el tubo colector. Ya recuerden, ¿no? Tubo contorneado distal o colector. Entonces, por ese lado, por ahí creo que están dándole negativo a esa pregunta. Y el aumento de sodio está relacionado con aumento de la presión, no con disminución. Y acá es extracelular.
Listo, chicos. Hasta aquí acabó las preguntas. ¿Alguna pregunta, algo que quieran para el examen? Saber, no las preguntas, lógico, sino alguna duda todavía para su examen con respecto a las teorías, no al examen. El examen ya se le va a dar las instrucciones en el momento del examen. Es una ficha óptica y todo lo demás, ¿no? Doctor, ese día el examen va a ser a las 11:20, 11:30 aproximadamente, ¿no, doctor? Y Sí, ese sí. día después no va a haber clases, ¿verdad? Estábamos hablando con el doctor Diego, me estaba comentando que sí habían quedado para hacerlo en la tarde, a las 2, 3 de la tarde, con ustedes. Con que no va a haber clases es con el 11º ciclo. El 11º sí no va a hacer clase, pero el 12º sí. Que toca, creo, digestivo, si me dijo. Bueno, neuro, toca neuro con ustedes. Creo que a las 2, a las 3 de la tarde. Nos ponemos de acuerdo, chicos, en ese momento. ¿Ya? Ok, doctor. Doctor, entonces la hora del examen va a ser a las 11:30 de la mañana. Sí, vengan temprano, chicos, por favor. Vengan temprano, ustedes saben que la hora es la hora. Después de la hora ya no se va a permitir dejar pasar. Por favor, igual se les van a dejar indicaciones más adelante, van a mandar las indicaciones. Pero ustedes ya saben, ya han dado examen, así que saben, con la ficha óptica y todo.